Hola a todos, hoy hablamos sobre preparación física enfocada en el fútbol. ¿Quieres saber un poco cómo trabajan los equipos profesionales? ¿Quieres saber un poco cómo acceder a este tipo de sector? ¿Quieres saber qué clase de preguntas se hacen aquellos profesionales que se dedican a formar jugadores y que lleguen lo más alto posible? Pues quédate aquí con nosotros, que vamos a empezar y te vas a enterar de esta y muchas cosas más. ¡Empezamos! Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a Una y Te Vas, un programa en el que vamos a hablar con profesionales y expertos en cualquier tipo de campo. Que te dedicas al mundo del tatuaje, que eres diseñador gráfico o eres experto en estadística. Cualquier tipo de tema en el que tú quieras hablarnos, escríbenos, que os vamos a dejar por aquí vías de contacto, redes sociales, para que podamos ir a tu zona a hacer una entrevista. Nosotros somos como el VTC de los podcasts. Esto es un programa para ti, para tus cosas, que nos quieres escuchar en el metro, de camino al trabajo, o que tienes un ratito libre y te apetece ver una entrevista, nutrirte y pasar un rato agradable. Pues aquí estamos, para eso, para entreteneros. Así que nada más, yo soy Alberto Jabardo y esto es Una y Te Vas. ¡Comenzamos! Bueno. Hoy nos hemos desplazado hasta el restaurante Chalada, ¿vale? Queremos dar las gracias desde aquí a Santi y a Jacobo, que nos han permitido el lujo de venir hoy hasta aquí, ¿vale? Y poder un poco hacer una entrevista agradable en un sitio precioso. Venimos a hablar de preparación física enfocada en el fútbol, ¿vale? Un tema que abre muchos apartados, con una persona que se ha ofrecido a estar aquí, a venir un rato a divertirse y que, bueno, ahora hablaremos de él porque es algo casi, bueno, es una locura el currículum y la trayectoria de esta persona. Él es Edu Moyano. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Yo te quería dar precisamente las gracias por sacar un ratito con nosotros, por estar aquí, que al final todo el mundo tiene su vida, y que alguien saque un hueco, hoy en día como funciona el mundo, es bastante complicado. Entonces te doy las gracias por venir aquí y pasar un rato divertido con nosotros. Antes de que empecemos a hablar de preparación física y demás, que tienes, creo que, muchísimo que contarnos, no sé si va a dar para un capítulo o puede dar para varios, pero sí quiero un poco pues explicar quién eres, un poco repasar contigo cuál es tu trayectoria. En principio querías ser bombero, querías ser policía, que iban por ahí un poco los tiros, pero bueno, a los 20 años decidiste irte a Canadá, Eso es. entre otras cosas aprender inglés y demás, donde bueno, empezaste trabajando en un hotel como para salir del paso Eso es. y permanecer allí. Eso fue una etapa, pero bueno, luego gracias a un profesor de tu carrera, ¿no? De la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pudiste hacer las prácticas en el Alcorcón como Eso preparador físico, donde ahí ya te enamoró la profesión, ¿no? Un poco, y aunque tuviste que compaginarlo con varios trabajos y demás para que fuera un poco remunerado, pues bueno, ahí es donde nació un poco toda esta pasión y lo que hoy puedes decir que es tu profesión, ¿no? Bueno, y por casualidades de la vida y también por estar en el momento quizás indicado, sale la oportunidad de viajar a Rusia y ya sí dedicarte de manera profesional. Eso es. Al mundo de la preparación física y con el fútbol, pero por circunstancia de la vida estalla la guerra Ucrania-Rusia y te toca volver para España, donde un poco tienes que casi volver a empezar casi de cero, ¿no? Luego lo hablaremos bien, porque además mi mujer estaba allí, la madre de mi mujer justo había venido de visita esa semana, entonces todo lo complicado que fue, pues además nosotros estamos de pretemporada invernal en Turquía, tocó volver a Rusia, recogerlas, desde allí poder salir, tuvimos que salir además a través de Dubái porque estaban todos los aeropuertos cerrados de Europa, entonces había que salir por Turquía o por Dubái. Decidimos que fuera por Dubái porque Turquía estaba bastante... Bueno, la gran mayoría de la gente intentaba salir por Turquía, entonces había
una gran cantidad de vuelos, que si salían, que si no salían, y Dubái, aunque era más caro, el club nos ayudó y pudimos, bueno, pues a través de ahí salir. O sea que cuando pasa algo malo, como pues, bueno, no, como no, como es la guerra, encima todo se complica un poco y es el mismo día que Rusia invade Ucrania, mi suegra aterriza en Moscú. El mismo día. Entonces, en Moscú, ya no sé si en Moscú o directamente en Krasnoyarsk. Y tu suegra entiendo que no era consciente de lo que estaba pasando hasta que no aterriza, claro. Aunque sí es cierto que bueno, pues había mucho ruido sobre la posibilidad de que estallara una guerra, pues yo, con toda la gente que hablaba allí, pues me transmitía tranquilidad, no te preocupes, no lo creemos. Y bueno, pues te levantas un día y sorpresa. Y sí te tenías que preocupar. Sí. Entonces, bueno, sobre todo... Bueno, nos reímos, pero no es Claro, algo... a ver, en ese momento, sobre todo, luego, si quieres, entraremos más en detalle. Es cierto que nuestra seguridad en ningún momento sentimos que estuviera realmente en peligro, que estuviéramos en peligro, pero cambia mucho la historia cuando tú estás solo o cuando hay otras personas que están allí contigo. Entonces ya no es solo tu seguridad lo que te importa, sino también la seguridad de las personas que te acompañan. Es más esa preocupación quizá que la propia. Bueno, pues hablaremos ahora porque eso es un tema que, joder, además me consta que mucha gente que a lo mejor vea esto le va a interesar y va también un poco a buscar la empatía, ¿no? Gente que a lo mejor también lo ha vivido. Bueno, vuelves a España, ¿no? Como decíamos, un poco, no partiendo de cero, pero sí con un poco, a lo mejor más desubicado desilusión, ¿no? Con lo complicado que es, sobre todo la gente que, vamos a decir, yo he jugado al fútbol, pero no he sido profesional, entonces la capacidad de poder acceder, o mi red de contactos para poder acceder quizá al fútbol profesional, pues es más limitada. Entonces, pues aquello era una oportunidad muy buena, aunque fuera tan lejos y fuera en ese contexto, de poder meter la cabeza y bueno, pues entrar en la rueda. Entonces, pues tener que salir de esa manera, un poquito frustrado y desubicado, como bien has dicho, y ver un poquito cómo retomas, pues bueno, es cierto que me ayudaron, por suerte. Sí, tengo aquí que me dijiste que bueno, que gracias también un poco la ayuda viene de tu esfuerzo y sacrificio. Claro, ¿no? pues una empresa, bueno, que aprovecho para nombrar, que se llama Funciona, en la que yo trabajé pues 2 años antes de poder ir a Rusia como entrenador personal, pues salí muy bien de allí, como intento salir de todos los sitios. Tenían un buen recuerdo mío, yo había continuado a hablar con ellos porque al final generas vínculos y lazos. Pues entraron que yo volvía y decidieron que no tendrían por qué haberlo hecho, volver a contar conmigo para ayudarme, ¿no? Entonces, bueno, pues sí fue esa pequeña frustración de, joder, vas quemando etapas, te da la sensación de que avanzas o progresas, en mi caso, en mío particular, porque para mí progresar era acercarme más al fútbol profesional. A lo mejor otra persona que decide ser entrenador personal es al revés, empieza con el fútbol, se acerca a entrenador personal en un centro y a lo mejor para él es avanzar, ¿no? Pero en mi caso era al revés. Entonces, pues verme donde había estado 3 años antes, pues sí generó un poquito de frustración, pero al mismo tiempo agradecimiento, ¿no? Porque volver no me acuerdo exactamente, pero a lo mejor volver un lunes de coger un vuelo, volver el lunes y el miércoles o el jueves estar trabajando ya otra vez, joder, pues es una auténtica maravilla, ¿no? Hombre, es una auténtica maravilla. Hombre. Entonces... O sea, entiendo la frustración de apostarlo quizás todo, ¿no? Y sin querer quizás, ¿no? Sí, familia, todo, eso es. Tu chica y demás, para empezar una nueva vida en Rusia, con la ilusión de he metido la cabeza allí donde yo quiero ir, que es al mundo profesional del fútbol, y que después de hacer todos esos esfuerzos y todos esos cambios, con la ilusión de que eso va a cumplirse, vamos a decir, que tengas la mala suerte de volver. Claro, La alegría es que al final la historia creo que acaba bien, ¿no? Sí, por supuesto. En la que, bueno, acabas, como bien decías, arropado por gente que te acaba ayudando para pertenecer hoy de manera profesional, sí, claro, a la cantera del Olympique Marsella, donde actualmente ya sí trabajas como profesional de esto. Sí, completamente. O sea que, como dicen los cuentos, esta vez sí, colorín colorado, pero ha acabado bien y hoy puedes decir que sí, que ya es una etapa bonita y tal. Bueno, tío, por un lado me alegro muchísimo, porque vivir estas cosas, evidentemente, en la guerra la habrá sufrido muchas personas y quizás mucho peor, pero que alguien sacrifique, tenga su esfuerzo con mucha ilusión y acabe bien, a mí me gusta conocerlo. Entonces hablaremos ahora de ello. Quiero repasar un poquito así muy breve, vamos a intentar ir rápido para que tú puedas hoy hablar, que lo que quiero hoy es que seas tú
sea tu momento, sea tu día para contar tu historia y un poco tus conocimientos y demás, para aquellos que quieran verlo y nutrirse de ello. Pero bueno, cabe mencionar todo lo que tú eres a nivel profesional porque es una auténtica barbaridad. Bueno, estás graduado en Ciencias de la Actividad del Deporte, enfocado en el alto rendimiento. Eso es. Tienes el nivel 2 de entrenador de fútbol. Te acredita también un máster de FSI en Strength and Conditioning, que eso quiero que lo expliques un poquito sí, tú. Pues mira, ahora precisamente al final, como luego explicaremos, para poder, en mi caso particular, para poder llegar a donde estoy ahora, que a veces necesito recordarme de dónde vengo, ¿no? Para poner más en valor todo lo que estamos consiguiendo, pues ha habido que sacrificar muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues en algunos casos ha sido tiempo, en otros casos, pues han sido incluso relaciones personales que luego he tenido que trabajar para volver a recuperarlas, porque para poder vivir de ello en categorías inferiores, pues es muy complicado. Es más, creo que lo has comentado antes, en algunos casos pues he tenido que estar pluriempleado, tener 2 trabajos, incluso 3 trabajos para poder. Entonces, o bien no había el tiempo o bien no había la capacidad económica para poder realizar un máster, que era algo que yo llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer. Y tengo que decir que este año una de las cosas que quiere Olympique de Marsella pues es seguir ayudándonos a formarnos, ¿no? Entonces, pues gracias a ellos, hoy en día estoy a punto de terminar el máster, este máster, especializado en Strength and Conditioning en fútbol por el FSI, del cual pues me siento muy orgulloso. Es cierto que sacar tiempo es ahí, pero siempre es posible sacar un poquito y bueno, sobre todo ellos que decidieron facilitarme el poder estudiarlo, ¿no? Que ya mucho tiempo queriendo hacer. Pues por un lado opino que ole tú, porque ahora hablaremos del tema y entraremos mucho en materia de lo que supone una temporada regular de cara a Olympique, ¿no? O de cara a cualquier equipo profesional, con sus viajes, con sus partidos y demás. Pero también me alegra saber que hay clubes que quieren que sus cuerpos técnicos, Sí. que sus técnicos en general, tanto de psicólogos como preparadores físicos, fisios, demás, puedan acceder a formación, porque no creo que nadie tenga techo en este mundo del deporte y casi en ningún concepto, ¿no? El hecho de poder seguir formándote creo que es necesario en la evolución. Es clave. Y que te den la oportunidad me parece algo que es para quitarse el sombrero. O sea que otra alegría que me das, otra más. Entonces, pues genial. Bueno, entrenaste también en el colegio de Móstoles, imagino que estuvo Es mi primera etapa. Yo pues, he completado mi 10º año dedicándome a esto. Al final, pues la primera experiencia que tuve fue trabajar en un cole en Móstoles, con fútbol, ¿no? La extraescolar de fútbol. Entonces fue mi primera experiencia ligada al fútbol como entrenador. Y bueno, es cierto que me gustó, pero realmente no sentí lo que pude sentir al año siguiente gracias a las prácticas, ¿no? Como bien has dicho antes, pues el último año de carrera, yo decido pues hablar con el que era mi tutor de prácticas, David Viejo, yo jugaba en ese momento en un equipo de segunda regional y yo al final lo que quería era, pues quitarme las prácticas, ¿no? Le dije, oye, mira, voy a hacer las prácticas en el club en el que estoy jugando, es cómodo, para mí es muy fácil, los mismos días que voy puedo ir un poquito antes, trabajar con las categorías inferiores. Y bueno, pues el profesor me hizo entender que no, que a lo mejor vio algo él en mí que pues no sé, pero decidió pues darme la oportunidad de poder acceder a una cantera profesional como era el Alcorcón. Y joder, pues para mí, que yo he jugado toda la vida a fútbol, he jugado federado, pero realmente no he estado en ningún sitio, vamos a decir, como jugador no he estado en ninguna cantera, ni muchísimo lejos. Joder, pues tener la oportunidad de poder acceder allí para mí fue espectacular. Y aunque yo estaba de prácticas, para mí era ir a trabajar. Claro. Para mí era ir a trabajar. Y pues comencé con toda la ilusión del mundo en una Alevín D, pero para mí aquello era la Champions League. Y el segundo día además coincidió con un entrenador, con José Hermógenes, con Hermo, fantástico, que si ahora pienso en las cosas que me dejaba hacer, pues porque me daba libertad absoluta para equivocarme,
y me mataría ahora mismo si me veo hacer lo que hacía por aquel entonces, pero una persona fantástica, un entrenador fantástico y fue el primero que hizo que yo me enamorara de la preparación física y de que realmente dijera, joder, y si en lugar de las oposiciones voy por este camino, yo al final en ese momento no tenía realmente ninguna pretensión de llegar, joder, pues quiero llegar a este nivel, quiero ser profesional. No, en ese momento simplemente quería decir, vamos viendo, este año he estado aquí, hemos hecho un buen trabajo, el año que viene, pues, y he tenido la suerte todos los años, en mayor o menor medida, yo creo, aunque han sido categorías, en algún caso como la Vuelta de Rusia, estar en tercera ref y tal, aunque parezcan sobre el papel que en algún momento han podido ser un paso atrás, en ningún caso lo ha sido. Siempre ha habido algo que ha hecho que mejorara la experiencia del año anterior. Entonces, soy otro afortunado en eso, la verdad. Hombre, lo que está claro es que tanto hablabas de errores, todos, o sea, creo que uno de los procesos del aprendizaje es el error. Joder, lo sigo cometiendo. Imagino que con tus jugadores pasará, o sea, Sí, me refiero. Eso es una parte y evidentemente la otra parte son las experiencias, ¿no? Es decir, con quién trabajas, de quién aprendes, lo que hablábamos del máster, ¿no? Un poco sí. la idea de no parar nunca. Y justamente yo cuando comienzo, pues al final empiezas como preparador físico y decides fijarte en los grandes nombres que aparecen más en televisión, más allá de lo que vas leyendo y vas aprendiendo, pues la gente que para ti es referente, ¿no? Aparentemente, sobre la televisión, los preparadores físicos que hacen más ruido, el profe Ortega, Pintus, y pasan los años y te vas rodeando en el día a día, que yo he tenido la suerte, de gente fantástica, y empiezas a bajar un poquito del pedestal a esos que aparecen en la tele y empiezas a subir a los que comparten contigo el día a día, ¿no? Y es algo que a mí me ha pasado, ¿no? Quitarme un poquito, decir, joder, fíjate qué buenos son esos que están en primera división, no, escucha, mira qué buenos son estos que están aquí conmigo, que a lo mejor por un motivo o por otro no han tenido la oportunidad de poder llegar a primer nivel o todavía no han podido llegar, pero escucha, es que son muy buenos, entonces... Y que a lo mejor trabajan en condiciones más desfavorables, ¿no? No, completamente. O sea, que es más complicado el día a día de una persona. Sí, claro. Estabas hablando incluso de tener varios trabajos a la vez para poder desempeñar Eso el que realmente querías, como un contexto, pero otro contexto puede ser que un equipo que no es profesional o que es semiprofesional, que no tenga las mismas condiciones en un gimnasio, metodología y instrumental, y eso tienes que lidiar con ello como profesional, claro, y sacar el mejor rendimiento que puedas. Completamente. Se acompleja todo. Bueno, pues aparte de esto, preparador físico, como bien has dicho, y entrenador en Alcorcón 4 años, preparador físico también en cantera del Rayo Vallecano. Eso es. Redactador para la AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles, que aquí creo que creo que aquí tienes también... Ahí pues mira, el último año en Rayo Vallecano, yo me surge la oportunidad, un antiguo compañero de la carrera, pues que hacía realmente tiempo que no hablábamos. Él estudió, Lucas, él estudió fisio y CAFID, el doble grado, y él trabajaba en una clínica de fisioterapia y bueno, pues la AFE tiene un programa, creo que sigue teniéndolo, de readaptación intensiva para jugadores, ¿no? Basado en que al final pues jugadores sobre todo de tercera ref, de segunda ref, quizá incluso alguno de primera ref o futbolistas a lo mejor de manera más individual, pues a lo mejor en sus clubes no tienen los medios, las capacidades o simplemente es una lesión que es crónica y no dan con la clave para poder solucionarla, pues la AFE tiene un programa para una vez a las... perdón, sí, 4 jugadores vienen durante una semana aquí a Madrid. En ese momento era en Madrid, en la clínica en Getafe, y hacía un programa intensivo de recuperación, tanto en fisio con Roberto, en este caso, como readaptación conmigo. Entonces íbamos de la mano y ayudábamos a esos clubes y a esos jugadores a o bien encontrar un segundo punto de vista, o dar a lo mejor con la clave, al final echar una mano, de ¿no? manera Ayudar. Muy específica con esa lesión. Claro, es decir, a lo mejor un jugador venía con cruzado, la gran mayoría eran cruzados en fases específicas que a lo mejor podíamos nosotros darle un plus a esa recuperación, ¿no? Y cruzados, pubalgias que eran muy crónicas, completamente... sobre todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudamos y la verdad es que fue un trabajo fantástico, me permitió a mí además conocer a jugadores. Yo en ese momento solo había trabajado hasta la etapa juvenil,
Es cierto que en Alcorcón mi último año también coincidió con el senior C, pero estaba en categorías inferiores, estaba en las categorías bajitas. Y bueno, a mí me permitió conocer, yo conocía al final por semana 4 jugadores de distintos puntos de España, de tercera ref, de segunda ref. En ese momento creo que todavía era segunda B, entonces pues yo hablaba con los jugadores, me explicaban cómo trabajaban, yo que no tenía esa experiencia como jugador, pues yo me nutría de todo ello, decía, pues no, había algunas cosas que te sorprendían, para bien o para mal, y bueno, pues eso también a mí me permitió, porque los jugadores creo que en su gran mayoría se fueron con una muy buena sensación, y al final yo también lo veía como una oportunidad. Yo me quería dedicar al fútbol de manera profesional en ese momento y así, y cada jugador que se iba hablando bien o mal de mí a distintos sitios, entonces a mí me interesaba que se fueran hablando bien. Claro. Y gracias a ello, pues es cierto que el mismo año que a mí me llaman de Rusia, yo recibo un par de llamadas de clubes de aquí de Madrid, que vamos a ir por suerte, es decir, muy agradecido, pues pude rechazar porque me surgió la opción de fútbol profesional. Pero bueno, al final, ¿no? Lo comentaremos después, la importancia de intentar hacer bien tu trabajo hoy aquí. Nunca sabes quién está mirando, nunca sabes quién está escuchando. Entonces, bueno, pues lo que intento siempre es que la gente se vaya con opinión de mí, que soy buena persona y buen profesional. Luego los conocimientos se pueden adquirir, pero sobre todo eso. Nunca sabes con quién te vas a cruzar, ¿no? Lo has dicho antes, que si al final tratas de cada día hacerlo mejor y cada día ser más profesional y estar más formado, es también una manera de estar, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar, pero si te pilla preparado, o por lo menos hasta donde está tu mano, Estoy de acuerdo. Eso es hasta donde puedes hacer, ¿no? Y a partir de aquí, oye, hay muchas veces que interviene la suerte, como tú bien sabes, en el deporte interviene la suerte. Claro, yo además me considero una persona muy afortunada. Bueno, de hecho, es que ahora seguimos, porque... Sí, disculpa, te estoy interrumpiendo, discúlpame. Que va. He dicho que hoy es tu día, pero es que, claro, estamos hablando solo de tu currículum y ya no se está dando. Pero es que seguimos con cosas como que en Rusia fuiste preparador físico, lo que duró 7 meses hasta que estalló la guerra, en segunda división en Siberia. Eso es. Y voy a ver si lo digo bien, ¿vale? Voy a ver si... Enisei Krasnoyarsk. Como si fueras de allí. El equipo se llama así, como ¿no? si fueras de allí, sí. No sé si sería capaz de volver a repetirlo. Este es el equipo, ¿no? Aquí estuviste esos 7 meses, ¿vale? Segunda división rusa en Siberia. Y luego ya pasaste a formar parte del preparador físico en Real Ávila y en Las Rozas, en tercera ref. Eso es. Y ahora ya que desde la temporada pasada y en la actualidad eres preparador físico del Olympique de Marsella y estás trabajando con la U19 y ya estáis preparando la temporada que viene. Eso es. Bueno, pues ahora ya sí que sí, este eres tú, ya hemos dicho un poquito quién eres. Y ahora ya sí yo creo que ya vamos a empezar a hablar un poquito de lo tuyo. Más que hablar, vas a hablar tú, no vamos a hablar. Pero sí que, bueno, un poco tratar el tema este de la preparación física en el fútbol, que creo que hay mucho que decir. Yo tengo aquí un montón de cosas, quiero también un poco que lo que nos dé. Lo que nos apetezca vamos a hablar, y si nos alargamos ya no hay problema. Quizás empezaría un poco preguntándote, ¿no? Que para la preparación física como concepto, como arma, como utilidad en el campo del fútbol, ¿qué importancia tiene? ¿Se le da la importancia necesaria? Tú ahí, ¿cuál es tu opinión? Lo primero que me gustaría y que intento transmitir siempre es que no hay una manera perfecta de trabajar. No hay una manera, igual que no hay una manera, en este caso el fútbol, de jugar, no hay un sistema, no hay una propuesta de juego perfecta que te asegure ganar siempre. Con la preparación física es un poco parecido, ¿no? No hay una fórmula secreta en la que, oye, mira, trabajando así no te vas a lesionar, trabajando así vas a estar siempre al máximo nivel. Hay maneras y hay distintas fórmulas. Al final, la ciencia pues ha demostrado que se acercan más a conseguir esos resultados óptimos, pero es cierto que hay gente que ha conseguido ser exitosa con distintas maneras de trabajar, ¿no? Pues tenemos una preparación física más a la antigua, como la que me puede encontrar, por ejemplo, en Rusia, una preparación física en la que el preparador físico se dedica a calentar a los jugadores, básico, dirigir el trabajo de fuerza fuera de campo, y cuando hay que hacer algún trabajo fuera del campo, que sacarlos a correr, vamos a decirlo así, encargarse de eso. Y luego tienes una preparación física llevándola al otro extremo, que precisamente es la que nosotros estamos llevando a cabo en Marsella, en la que todo es global, ¿no? Está todo relacionado con el juego,
no hemos hecho ni una sola sesión fuera de campo, hemos sido capaces de llegar a los objetivos a través del juego, a través de jugando un poco con las distancias, con los espacios, con los tiempos, para poder, bueno, pues alcanzar esos objetivos que buscamos. Ni un extremo es malo, ni otro extremo es perfecto. Al final el equilibrio siempre es la clave, no vas a trabajar igual de todas maneras. Nosotros al final también estamos en un periodo formativo, lo que queremos es desarrollar futbolistas y bueno, pues esta manera es la que nosotros consideramos actualmente que es la mejor para trabajar ahora mismo en Francia, que quizá Francia a día de hoy sí contempla preparación física un poco más al lado clásico, vamos a decir, más que este lado más global, ¿no? Yo en mis anteriores etapas, el año pasado en Las Rozas o en Ávila, pues al final trabajando en senior, nosotros sí, por ejemplo, utilizábamos esas sesiones, vamos a decir, fuera de campo, para introducir algún tema en especial bueno, de una manera muy específica, pero también Algo muy concreto, contada, ¿no? algo concreto, sí, sin darle muchas vueltas. Y porque además nos damos cuenta que de la otra manera sí somos capaces de llegar al resultado, ¿no? Y creo que además es muy importante. Nosotros cuando incluso el año pasado en Ávila, cuando íbamos a hacer esas sesiones fuera de campo, consideramos que era muy importante que el jugador también entendiera el porqué, ¿no? Y para qué. Yo recuerdo, al final yo como jugador hay muchas cosas que recuerdo que me han hecho o no me han hecho, que yo detestaba, ¿no? Pues llegas al campo, no sabes lo que vas a hacer, no sabes por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, simplemente vas, lo haces porque lo dicen y ya está. Entonces yo procuro, a nivel individual, y es cierto que en los staff en los que he trabajado siempre, bueno, miento, en Rusia no, porque es otra manera de pensar, ¿no? Pero pues intentar explicar al jugador por qué, para qué, cuándo, cómo, incluso recibir el feedback del jugador, ¿no? Que muchas veces pensamos que por preguntar al jugador cómo se siente, oye, ¿qué tal has estado? Muchas veces yo lo utilizo, sobre todo con los calentamientos de partido, ¿no? Tú preparas cuál es el objetivo principal del calentamiento de partido, que el jugador entre bien, ¿no? Al final entre bien de cabeza, entre bien de piernas. Oye, chicos, ¿os sentís bien con esto? ¿Esto os gusta? ¿Os sentís cómodo? Obviamente partiendo de una base en la que yo, el cuerpo técnico, decidimos una estructura, qué hacer, qué no hacer, pero sí teniendo en cuenta el feedback del jugador y sobre todo sabiendo cómo se siente, si él va a entrar bien, si no va a entrar bien. A mí no me sirve hacer el calentamiento perfecto bajo mi punto de vista si el jugador no entra bien, ¿no? Entonces no tener miedo Las a ese sensaciones feedback. también Joder, son claro, necesarias. claro, incluso tener la capacidad de que este año me ha pasado además, de llegar a un punto en el, y a veces no tiene nada que ver, pero cambias algo, es decir, tú estás calentando, da la casualidad que juntas 2-3 partidos en las que a lo mejor no inicias bien el partido, y decides meter alguna pequeña modificación, ¿no? Ya no porque el calentamiento esté saliendo mal, sino por intentar cambiar algo y por agitar un poquito, ¿no? Y la, que la coctelera, cambie y de el repente has entorno un cambiado poco. algo y de repente sale bien y pues vamos a dar continuidad a esto. Un poquito eso. Y tú, o sea, a nivel, yo desde mi experiencia, ¿vale? Creo que a día de hoy sí se le da importancia a la preparación Ah, sí, física. perdón, no te he contestado No, eso, no, sí. tranquilo, tranquilo. Pero sí que pienso que todavía no educamos bien el que para mí, y creo que esto es algo que me ha demostrado a los años, no es algo que yo digo como opinión solo, la preparación física es casi un 60%, 70% del éxito del jugador a largo plazo. Que las lesiones no le arrastren ni le lastren tampoco. Que llegue a ciertas etapas de su formación a nivel, vamos a decir, cantera, vamos a decir, más de desarrollo corporal, anatómico, y que luego cuando ya llegue a profesional, si es que consigue llegar a profesional, tenga unas bases muy sólidas físicas en las que le ayudan a que no haya tanta lesión, a que llegue en su mayor potencial, porque estamos hablando de edades a lo mejor en las que tienes que demostrar mucho o que tienes mucha presión, ¿no? Y eso no ayuda. Entonces, ¿tú crees que eso se hace en fútbol? Yo creo que has dado con la clave. Es cierto que a día de hoy, quiero ir por parte, no quiero que se me olvide nada, a día de hoy la preparación física es clave. A día de hoy creo que hablando de fútbol, ese jugador talentoso, y hablando en plata, ese jugador talentoso que no corre, yo creo que es poquito a poco va desapareciendo, ¿no? Y yo creo que lo vemos a primerísimo nivel, porque ahora mismo el ritmo al que se juega, la intensidad a la que se juega, no te da tiempo, no te da únicamente con ser talentoso, ¿no? Tienes que
que estar muy bien preparado técnicamente, tácticamente, pero también físicamente, ¿no? Mentalmente también. Entonces, es cierto que todavía en fútbol arrastramos miedo. Es decir, tú, por ejemplo, ves otros deportes como puede ser el rugby, y pongo el ejemplo del rugby porque además nosotros este año en el Olympique de Marsella, yo soy el preparador físico de campo de mi equipo, también hago las funciones de segundo entrenador, y nosotros tenemos una persona únicamente para el trabajo de fuerza, ¿vale? Que es el responsable del trabajo de fuerza, Manuel Padrón, y él viene del rugby, ¿no? Y la manera que tienen ellos de enfocar el trabajo de fuerza, una naturalidad fantástica, a nosotros todavía nos cuesta, ¿no? Todavía tenemos miedo de, oye, mira, este trabajo de fuerza, que el jugador no llegue cargado, que el jugador... Es decir, y sobre todo cuando hablamos de base, al final nosotros estamos para desarrollar futbolistas, para desarrollar atletas, y tenemos que perder un poquito de miedo a ese trabajo de fuerza. Si no, ese jugador cuando llega a la edad de 20 años no va a tener esa base, va a costar muchísimo reeducarle, y como has comentado tú, al final forma parte del proceso de educación, es una educación deportiva, ¿no? Por eso decía que Y me normalizar, parece... y es normal que el jugador, hasta que se adapte a ese tipo de trabajo, pues esté fatigado, pero es normal y hay que dar normalidad a que el jugador haya fases de pretemporada, haya fases de temporada, que el jugador esté cansado, que el jugador esté fatigado, que hay que generar una adaptación a ese trabajo, y sobre todo en etapas de formación en la que a lo mejor el jugador a lo mejor no estaba habituado a hacerlo antes, o bien porque en su etapa anterior no se realizaba, o bien porque la filosofía del club en el que, en el que estaba antes era distinta y tiene que adaptarse. Nosotros, por insistir un poquito más con este tema, nosotros, por ejemplo, allí en Olympique hacemos unas 3 sesiones obligatorias para todo el grupo a lo largo de la semana de fuerza, únicamente de fuerza, y después los jugadores tienen trabajos individualizados que van después de las sesiones de campo, y a lo mejor los días que no hay fuerza, sí pasamos por gimnasio para activar a los jugadores. Así que los jugadores ya han normalizado pasar por gimnasio antes del campo, ir a campo, volver al gimnasio, y obviamente al principio a los chicos les costaba. Incluso hay sesiones que hemos hecho nosotros de fuerza-potencia el día previo a partido, ¿no? Y hay a lo mejor algún entrenador o algún profesional que no está habituado a eso y dice, joder, que no lleguen mañana cansados. Nuestro objetivo al final, en este caso, ya no es que el jugador llegue cansado al fin de semana, es que el jugador se desarrolle, se habitúe a ese tipo de trabajo. Claro. Y si hay un momento en el que tiene que llegar cansado es en el U19, no cuando ya tenga 25 años y se esté jugando realmente 25, 20, 23, cuando esté a primer nivel, se esté jugando realmente las habichuelas, y el jugador tiene que llegar habituado a ese tipo de trabajo. Y es, bueno, pues en el fútbol, vamos a decir en el fútbol de manera general, aunque hay sitios en los que ya se realiza y se realiza muy bien, tenemos que perder ese miedo a ese trabajo de fuerza, esa preparación física, a ese trabajo fuera de campo. Claro, por eso yo decía, para mí es muy importante, ya no solo el hecho que nosotros tengamos claro, como bien mencionabas, lo que supone ese trabajo de cara a futuro, sino el propio jugador. La educación de la que hablabas y que lo entienda. Ya no solo el hecho de habituarte a hacer 5 sesiones en semana, 3, 4, las que toquen, sino de que en tu cabeza eso sea algo positivo. Claro, lo normalices. Nos ha pasado este año, que además es un feedback maravilloso. Nosotros tenemos varios jugadores en la selección francesa. Nosotros tenemos jugadores muy jóvenes, aunque seamos el sub-19, hemos tenido varios jugadores sub-17, y tenemos varios jugadores en selección francesa, un jugador en selección suiza, otro en la selección argelina, y pues que 3 jugadores tuyos de selección francesa se vayan a un stage, se vayan 10 días, y que pues a lo mejor el preparador físico de la selección francesa no tenga planificado un trabajo de fuerza, por el motivo que sea, ¿no? Ellos lo gestionan. Y que ese preparador físico te escriba y te diga, oye, tus jugadores me reclaman trabajo de fuerza, oye, dime qué trabajo de fuerza hacéis para que ellos lo puedan hacer, y que te digan que son los únicos 3 jugadores de todo el equipo nacional que ha ido, que te lo demanden, joder, pues es ya decir, ya la mitad, el trabajo, claro, es decir, los jugadores han normalizado, ya no solo lo han normalizado, sino que lo aprecian, lo valoran y lo necesitan. Lo demandan. Claro, lo demandan. Entonces, joder, si ya hemos logrado eso, ya es una pasada. No, pues una pasada. Enhorabuena, porque eso no es fácil, ¿eh? Entonces... Vamos, desde mi experiencia, no es fácil, y yo he intentado educar eso con bastante éxito, gracias a Dios. Si alguna de mis jugadoras y jugadores a los cuales he tenido la oportunidad de entrenar lo está ahora mismo oyendo, lo sabría.
que es algo a lo que le das mucha importancia. Muchas veces ellos, también depende de la edad, ¿no? Un poco, Sí, ¿vale? Pues a lo mejor con 14, 15 años también tenemos que trabajar con hormonas, sí, tenemos que sí. trabajar con cosas y siguen siendo semiprofesionales. O sea, que a nadie se le olvide, porque es lo que hablabas de la complejidad de las cosas, igual que para un preparador físico trabajar en primera división no es lo mismo que trabajar en tercera, por condiciones, por materiales, por historias. También estamos hablando de que jugadores que son profesionales no es lo mismo que jugadores con 15 años, en los que hacerles entender que eso es bueno para ellos de cara a futuro no es fácil. Pero bueno, es algo que al final, pues mira, otra vez me das la grata sorpresa de decir, joder, por lo menos vamos por buen camino Sí. y cada día más. Vale, más cosas. Cosas que a mí me gustaría un poco que a lo mejor de alguna manera podamos intentar tocar, a ver cómo lo enfocamos. Planificación durante una temporada en un equipo profesional como puede ser Olympique. De cara a, por ejemplo, viajes, partidos, 2 partidos en la semana, uno, cargas. ¿Cómo gestionas eso? Porque hablabas que antes de que empieces, no quiero dejar pasar el hecho de que trabajáis las cosas un poco en campo, en el propio campo, de cara a la preparación física. Ujú. Me parece, y esto es dar una opinión porque creo que se lo merece, yo siempre me he preocupado por intentar, y me lo han enseñado muy bien, que todos los ejercicios que hagas, que todo lo que quieres enseñar se asemeje lo más posible a la realidad. Ujú. Y voy muy a favor, aunque como bien has dicho, no existe la opción, no existe la verdad absoluta, que es lo que digo siempre, no hay una cosa que sea así y punto, pero sí que me gusta mucho que el jugador o la jugadora tenga un contexto que sea lo más real o que se asemeje lo más posible a lo que se va a encontrar el día de partido, que al final es para lo que le estás preparando, tanto a nivel técnico-táctico como preparación física como psicológicamente. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece que es clave. Pero claro, te pones a pensar y dices, estamos de viaje. ¿Y ahora cómo continúo yo este trabajo? Nosotros ahora mismo en el día a día, la semanal, trabajamos un microciclo estructurado, trabajamos dependiendo de las distancias, ¿no? Al final, dependiendo de las distancias y los tiempos, vas a trabajar unos objetivos, vas a trabajar otros. Y nosotros, por ejemplo, se me acaba de venir a la cabeza los días que trabajamos en distancias más amplias, donde las situaciones son más reales, a lo que nos vamos a encontrar, hay más juegos de posición. Normalmente le damos nosotros mucha importancia al trabajo técnica de carrera, entonces muchas sesiones las iniciamos a través de ejercicios de técnica de carrera. Y los días de espacios amplios, por ejemplo, esa parte final de la técnica de carrera, metemos pues series antes de iniciar, metemos series de sprints largos, descontextualizados completamente, ¿vale? Pero que nos sirven además para dar a cada jugador una dosis mínima, la mínima para, pues, de ese objetivo, ¿no? De serie de sprints, de metros alta intensidad, y esos ya se van con esa carga mínima. Luego, a través de juegos de posición, situaciones reales, cada jugador, al final, como va a ocupar su propio puesto, se va a encontrar las demandas específicas del juego, ¿no? Y al final, pues te encuentras una sesión. Nosotros ahora mismo pues tenemos la suerte de poder trabajar con GPS, con dispositivos GPS, entonces es curioso, ¿no? Porque tú llegas al final de la sesión, vas a cortar la sesión y ves la primera tarea, por ejemplo, la técnica de carrera, y ves como todos, pues es cierto que a algún jugador le cuesta más o tiene más facilidades para llegar a esas velocidades, para que le cuenten metros pero más o menos todos llevan la misma dosis, y luego ves como cuando vas al juego de posición, como eso cambia completamente, ¿no? Claro. Pero son las demandas del juego. Al final un lateral no va a tener las mismas demandas que un centrocampista, que un central, que un extremo, que un delantero, pues cada uno tiene unas demandas distintas Claro, y todo eso te ayuda, las mediciones esas te eso ayudan es, perfectamente a saber. al final cada uno tiene, es cierto que es la segunda temporada que tengo la oportunidad de poder trabajar con GPS. En Rusia había una persona responsable de ello, en este caso pues soy yo también, y pues al final cada jugador tiene sus propios objetivos, ¿no? Entonces pues con eso intentamos jugar para que todos se alcancen. Sí, Y al final, pues ese esto trabajo analítico, vamos a decir, que nos permite para mejorar la técnica de carrera del jugador, pues nos permite además de eso, pues dar esa dosis mínima para todos, ese estímulo mínimo, y luego que cada uno se lleve el específico por su posición, ¿no? Y bueno, en cuanto a la planificación, pues por suerte me he enfrentado a contextos muy distintos, ¿no?
Este año en Marsella, además, hemos tenido la suerte de poder, allí se juegan en etapa juvenil, sub-19, se juegan 2 competiciones de manera regular, que es la Liga y la Copa de Francia. Además, ahí el formato de Copa de Francia es genial porque te permite que la jueguen todos los juveniles A de toda Francia. Entonces, se juegan 2000 y pico equipos. Es decir, el juvenil A de la categoría más baja tiene la oportunidad de jugarla. Lo que pasa es que ellos empiezan mucho antes. Entonces, van pasando cortes, y si por cualquier casualidad un equipo que empezó al principio y llega hasta el final, a lo mejor ha jugado 20 partidos, no lo sé exactamente, entre 15 y 20 partidos, ¿no? Y los que estamos en categorías más altas, pues entramos a partir de un punto, y en nuestro caso, que además pudimos llegar hasta la final, jugar 7, ¿no? Entonces, al final, eso hace que haya muchos fines de semana libres. En nuestro caso han estado ocupados por los partidos de Copa, y una vez que acabas Copa y acabas Liga, se juega lo que aquí sería en España como la Copa Campeones, ¿no? El primero y segundo de cada grupo de la categoría más alta, que allí se llama Nacional. Lo que sería División de Honor aquí, pues jugamos una Copa Campeones y juegas un poquito más, ¿no? Al final te queda una temporada de 11 meses. 11 meses desde el 15 de julio que comenzamos hasta el 10 de junio más o menos que hemos terminado. Han sido 11 meses de a piñón fijo, fines de semana, casi todos los fines de semana partido. Además, nosotros, el grupo que estamos en Francia, nos ha tocado viajar a Córcega porque jugamos con los grupos de Córcega, así que toca coger avión. Pero es cierto que no nos hemos tenido que enfrentar a partidos entre semana. Entonces, eso nos ha dado mucha facilidad. Como el equipo no ha podido clasificarse para Youth League, que otros años sí, y ahí pues hubiera sido otro contexto distinto, hemos tenido la posibilidad de poder encadenar semanas completas para poder gestionar bien las cargas, bueno, pues tener nuestro plan de trabajo con mayor facilidad, ¿no? Sí, un poco desde tu casa, ¿no? Es decir, con mis materiales, Sí, entonces este año no ha tocado tener que adaptarnos a grandes viajes, grandes estancias fuera, porque si nosotros viajábamos, normalmente lo que hacíamos era el sábado por la mañana, a primerísima hora, normalmente, entrenar en la ciudad deportiva, comíamos en la ciudad deportiva, cogíamos tren, avión o autobús, viajábamos, dormíamos en el hotel, te levantas, desayunas, juegas y vuelves. Entonces, más allá de, dependiendo de la hora a la que juegues a lo mejor el día siguiente, el domingo o el sábado, pues realizas un tipo de activación u otra con los jugadores en el hotel, pero nada relacionado a campo. En el hotel, lo que llaman ellos réveil musculaire, que es como el despertar muscular, ¿no? Pues activar a los chicos, sobre todo los días en los que juegas más tarde, ¿no? Porque si al final tú desayunas, comes y luego juegas, pues al final llegas por la noche, cenas, te acuestas, te levantas, desayunas, te tumbas, te levantas, comes, te vas a jugar, el jugador llega completamente dormido. Entonces, pues no ha sido muchas veces, pero ahí sí, pues las activaciones un poco más largas, algo quizá más lúdico para activar a los chicos, desestresarles un poco en el caso de que estuvieran, ¿no? Como la final de Copa que tuvo que ser. Pero bueno, donde sí fue más complejo fue la experiencia en Rusia, porque como has comentado antes, el equipo en el que yo jugaba, estábamos en Siberia. Para que te hagas un poco la idea de la inmensidad de Rusia, Siberia, donde nosotros estamos, era justo el punto medio, justo encima de Mongolia era el punto medio, y nosotros estamos más lejos de Moscú de lo que está Madrid de Moscú. ¿Vale? Entonces, Madrid a Moscú creo que son unas 4 horas y cuarto, 4 horas y media, y nosotros estamos a 5 horas más o menos. Entonces, y estamos solo la mitad. Había un club que era justo al otro punto, justo encima de Corea del Norte. Entonces, para poder hacer ese viaje de Moscú, los equipos que tenían que venir de Moscú a Corea del Norte, pues son 10 horas en avión, con cambio horario, etcétera. Entonces, sí. Entonces, aquello fue una experiencia espectacular, porque además desde nuestra ciudad muchas veces no había vuelo directo a la ciudad en la que jugamos. Entonces teníamos que coger un vuelo hasta Moscú, un segundo vuelo hasta esa ciudad, otro vuelo después jugar allí, volver a Moscú y volver a tu ciudad. Entonces aquello era una locura. Si además se daba la casualidad, que fue una vez en la que jugamos 3 partidos seguidos fuera de casa, pues no volvías. Claro, tú viajabas y ya te quedabas 15 días circulando por Rusia, sobre todo la zona oeste, donde está pues Moscú, San Petersburgo, Krasnodar, que es justo encima de Georgia, pues toda esa zona, Sochi, toda esa zona, es pues una barbaridad.
Claro, entonces la gestión de la carga ahí, emocional también, de los jugadores es compleja, es muy compleja. Es cierto que a ese nivel, estamos hablando de segunda división, pues todos los hoteles a los que vas, pues tienes facilidad de tener gimnasio, algunas veces peor, otras veces mejor. Pero yo ahí no solo me enfrentaba a eso. El contexto en el que yo llegué, yo llego a Rusia porque el director deportivo, Anton, venía a trabajar en el Zenit de San Petersburgo, con unas funciones parecidas, ¿no? Pero estamos hablando del Zenit. El Zenit es el Real Madrid del este de Europa Sí. y de Asia. Es inmenso, ¿no? Todo lo que mueve. Y ellos pues tenían una experiencia en Rusia, tenían una experiencia muy, muy buena, muy positiva, con preparadores físicos y fisios españoles e italianos. Ellos pues históricamente tenían muy buenas referencias, muy buena experiencia con nosotros, y pues él había trabajado con preparadores físicos españoles y le gustaba mucho. Además, Karpin, el exfutbolista ruso, pues también jugó aquí en España, y pues la filosofía española le gustaba mucho y se llevó mucho allí. Pues él pasó de trabajar en el Zenit a ir al club de su ciudad, que era Yenisei, y él pues quería un preparador físico español. Entonces, pues a través de cómo funciona más o menos todo, oye, mira, pregúntame, ¿conoces a alguien? Claro. Pues entrevistó a los que fuera y pues cuadré yo. Y yo llegué en un contexto en el que el director deportivo quería que estuviera, pero el entrenador no quería que estuviera. Un cuerpo técnico completamente ruso, un traductor que estaba conmigo que era de allí, ¿no? Un chico joven que jugaba en la academia, era portero, tenía 16 años, que había jugado en España y hablaba francés, inglés, español, ruso, una barbaridad. Joder. Y el chico, claro, yo llegué imagínate que tú estás en el cadete o en el juvenil y te dicen, oye, va a venir un preparador físico español, un especialista, como decían ellos, y te toca además hacer traductor. Entonces él me decía, Joedu, los jugadores a los que yo tengo que traducir ahora son a los que yo idolatro, son a los que yo estoy en la grada aplaudiéndoles, y ahora estoy dándoles... Ahí hubo que trabajar, explicarle que al final son personas de carne y hueso como cualquier otra, y que si las tratas con respeto, educación y pues al final y eres profesional, pues ellos te van a respetar como les respetas tú a ellos. Pero claro, ante ese contexto era complejo, ¿no? Porque además yo llego con la temporada ya empezada, una pretemporada, que a mí allí la pretemporada de verano, yo llego en septiembre, bueno, a finales de agosto. La pretemporada de verano de ellos son 2 semanas, la pretemporada grande es la de invierno. Entonces el equipo además venía a tener 3 cruzados en la pretemporada, en esas 2 semanas de preparación. 3 cruzados. Entonces estaban desesperados. Entonces yo llego, veo que hay un montón de déficit en el trabajo de fuerza, en la planificación. Veo que además, bueno, pues hay una manera de trabajar a la que yo no estoy habituado, eso me genera algún que otro conflicto. Además allí ellos no están habituados a que tú debatas, ¿vale? Ellos están habituados a que, el jefe, el responsable, que en este caso es el entrenador, dice A y todo el mundo tiene que decir A. Entonces en cuanto tú dices ¿y por qué? Eso ya chirría, ¿no? Incluso el hecho de que yo me acuerdo que a mí me decían, Edu, ¿tú por qué eres español? Por aquí no normalizamos que tú sonrías mientras trabajas. Claro, porque yo soy una persona muy emocional, para bien o para mal. Entonces, joder, yo cuando estoy trabajando, yo me lo paso muy bien, la gran mayoría del tiempo, me lo paso muy bien, yo lo transmito. Y para mí, en mi cabeza, no tiene nada que ver, yo puedo ser el mejor profesional del mundo, de hecho, pero yo disfruto de mi trabajo, ¿no? Y hay momentos en los que estar serio, hay momentos en los que hay que apretar al jugador, y momentos en los que yo puedo tener una charla distendida con alguien, de cercanía, hay momentos para todo, ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho. Entonces, claro, yo me enfrento a esto y un entrenador en el que en la preparación física, el preparador físico hace calentamientos, hace el trabajo de fuerza y ya está. Es decir, a mí no hay... Entonces eso genera mucha fricción, pero bueno, yo me di cuenta que a mí donde me dan libertad, entonces yo tenía 2 opciones. Yo digo, joder, o vengo aquí y me quedo con los brazos cruzados a hacer lo que me digan, no molesto, vengo, gano mi dinero, me voy con el currículum, segunda división, o pues intento molestar. Y molestar en el buen sentido de la palabra, es decir, intento hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Y así hice, pues ir buscando huequecillos. Yo me di cuenta que con los jugadores allí no había la figura de raptador, no estaba la figura de fisioterapeuta, allí tenían masajistas, la fisioterapia no se da. Y
y yo encuentro mi hueco, pues yo digo, si no convenzco al cuerpo técnico, yo tengo que convencer al jugador. Y yo me di cuenta que un jugador se lesiona, a mí me dan libertad absoluta para trabajar con él. Y en esos ratitos yo convenzco al jugador. Y pues cosas básicas, como por ejemplo normalizamos que antes de salir a campo se realice un trabajo de activación de 10 minutos, trabajo de movilidad, trabajo de activación de lo que sea. A mí no se me permitía porque eso podía generar, como el jugador no está habituado, eso podía generar lesiones en el jugador. Digo, joder, pues si ya tenemos lesiones, ya es precisamente lo contrario, ¿no? Intentar cambiar, pues digo, porque si yo llego y tú me dices que no hay lesiones, escucha que el equipo va como un tiro, que no sé qué, pues tú haces así, pam, te callas y no intentas tocar nada. Pero digo, llegamos, el equipo va con el gancho, además hay un montón de lesiones. Y a mí se me juntan varias cosas positivas. Me juntan que hay muchas lesiones, entonces yo puedo trabajar individualmente con los jugadores. Y se me junta también que había mucho jugador veterano que venía de CSKA, que venía de Krasnodar, que venía a jugar Europa League, que venía de trabajar a niveles muy altos y que están habituados a un determinado trabajo. Y yo llego a un momento en el que yo al entrenador le planteo, le digo, oye, mira, mister, digo, yo ya sé que no lo puedo hacer. Digo, pero si lo planteo voluntario, ¿a ti qué te parece? Y me dice, si lo planteas voluntario, perfecto. Yo creo que el míster se esperaba que no fuera a ir nadie. Y yo planteo una activación un día en el que vi que podía, una activación voluntaria. Y de 24 jugadores se plantan 22, una activación voluntaria. Joder. Entonces, claro, el míster llegó, lo vio y pues ya está, porque además ellos, si ven que el jugador demanda algo, lo aceptan. Entonces, pues ahí fui ganando batallas y el hecho de tener que viajar, pues me daba mucho tiempo para compartir con el jugador. Claro, Pero es que complicado. es ahí donde yo no... A ver, entiendo que cuando viajas a Rusia, una de las partes que cambian a lo mejor ese entorno es cambiar un poco de la forma de ser y de entender la vida que tienen los rusos en comparación No, con no, los completamente. españoles. Fue En cambiar este de caso, planeta. Fue cambiar de porque planeta. es donde tú has nacido, ¿no? En España. Pero es verdad que yo creo que, aparte de divertirte, evidentemente, yo estoy completamente de acuerdo ahí, es lo que acabas de mencionar que para mí es perfecto. Pasas tanto tiempo con ellos como preparador físico, y esto eh, me lo decía un preparador físico en estudiantes, Rafa, que desde aquí le mando un abrazo a mi querido Rafa, que es la persona más maravillosa que me he encontrado en muchos años. Y nos decía a los entrenadores, es que vosotros no entendéis que nosotros tenemos una relación totalmente diferente con las jugadoras. Porque ellas, mientras que estamos en preparación física, hay momentos en los que llegan de haber discutido con sus padres en el caso de alguna menor. Te cuentan pues que ahora tienen pareja. Y todo eso Sí, se sí, sí. desarrolla un poco en la actividad también porque es parte del proceso y es parte del momento de la preparación física. Entonces, claro, tú vas de viaje y un jugador me duele aquí o cómo puedo hacer para mejorar ya, se acerca a ti, te pregunta. Eso es. Esa relación es muy diferente en este caso con el head coach, con el mister, con el segundo entrenador. Es totalmente diferente. Y claro, debe chirriar. O sea, yo creo que viajaría a Rusia y a mí me petaría la cabeza al principio de decir, ostras, qué manera más diferente, ¿no? Pero fue una experiencia fantástica. Sí, te hace crecer, Fue ¿no? una experiencia fantástica. Y te pone a prueba. Me pone a prueba. Es más, yo mismo al final guardo 2000 anécdotas. 2000 anécdotas, ¿no? Joder, pero la satisfacción, porque tú te estás preguntando constantemente, joder, estoy llegando, no lo estoy llegando porque en otros contextos sí recibes feedback. Joder, pero yo no hablaba ruso. Joder, claro, Yo es cierto que llega un momento en el que yo empiezo a dar clases y voy manejándome, es decir, yo en campo sí era capaz de dirigir cosas en ruso, sí era capaz de dirigir a lo mejor a lo indio, Bueno. corre, salta, golpea, pero bueno, pero dirigía, ¿no? Y ellos lo agradecen mucho, es cierto que ellos lo agradecen mucho, igual que aquí a lo mejor, bueno, digo aquí o en otros contextos en los que tú hablas mal en un idioma y la gente te corrige o se ríe, tal, Sí. ellos lo valoran muchísimo, creo que son conscientes de la dificultad que tiene hablar el idioma. Bueno, la satisfacción, te lo estás preguntando constantemente, ¿no? Pero que yo en el vuelo, en el avión de vuelta, yo me vaya despidiendo de los jugadores, porque ellos iban a jugar un partido de Copa y yo me tenía que ir para el otro lado para poder salir de Rusia, te vayas despidiendo de ellos, joder, macho, y que lo que te digan es, el mejor fichaje que ha hecho el director deportivo ha sido tú, gracias, gracias, gracias. Joder, dices, joder. Y claro, dices, si yo he sido capaz de llegar a un ruso de 38 años que
que ya no hay muchas cosas más que enseñarle porque pues esa persona tiene 38 años, hace A, B y C. Si esa persona ha sido capaz de convencer, soy capaz de convencer a cualquiera. Entonces, Claro. esa satisfacción personal fue fantástica, la verdad, fue fantástica. Bueno, pero yo creo que una de las partes que se ha quedado un poco como que la has dicho así, pero a mí se me ha quedado en la cabeza, es el hecho de aquí puedo llegar y dejar esto pasar y hacer lo que dice el coach, el mister en este caso, y adaptarme, ¿vale?, al entorno como un camaleón, o puedo llegar y decir, yo creo que esto es lo profesional, confío en Claro, ello. sin meterme, es decir, al final ahí tienes que ser inteligente. Yo Sí, lo que no voy a buscar la hacer va a ser, manera. no voy a pisar al entrenador, no voy... Totalmente de No, acuerdo. no, yo voy a intentar, dentro de, lo que, de las libertades que yo voy encontrando, de los huecos, de los resquicios que yo voy encontrando, intentar dar la mejor versión posible. Es decir, yo sabía que si el míster a mí me pedía 10 minutos de activación, me lo voy a inventar, escucha, y el míster me pedía a lo mejor, mira, en la activación quiero que aparezca esto, esto y esto, por ejemplo. Pues en la activación aparecía esto, esto y esto, y si yo consideraba oportuno que tenía que aparecer alguna cosa más, también lo introducía. Y yo en ese momento no estaba ni menospreciando la figura del entrenador, ni faltando el respeto a la figura del entrenador. Yo respetaba lo que él me decía y si podía añadir alguna cosita más que yo consideraba que podía ayudar, o bien por el momento de la semana, o bien por el momento de la temporada, o bien por el tipo de sesión que íbamos a tener después, lo añadía. Porque yo no podía debatir con el míster, oye, mira, considero que la activación para hoy tiene que ser así porque vamos a hacer esto. Yo no podía hacerlo. Entonces a mí el míster me pedía A, B, pues yo hacía A, B, y si consideraba que a lo mejor también tenía que estar la C, pues también metía C. O si tenía esos huecos con los jugadores de manera individual, pues hacía trabajo con ellos individual. A lo mejor ese año hice más trabajo de gimnasio de a lo mejor que otros años porque era donde a mí se me daba más libertad, donde no entraba nadie a juzgar lo que yo hacía. De manera individualizada, eso sí, eso sí. Pero claro, pues intentar, macho, pues intentar dar lo que yo consideraba que era la mejor versión mía independientemente del contexto. Esto pasa mucho o sea, en profesionales y hay veces que tiene su justificación y también intervienen muchas cosas de por medio, como que a un entrenador se le van a pedir resultados y si no son favorables, el culpable es el entrenador a nivel relación entrenador-club o equipo-club. Entonces hay muchos entrenadores que no salen de su zona de confort en el momento competitivo por eso, ¿no? Por decir, ahora las cosas se van a hacer como yo digo, y un poco es la sensación esa de decir, esta es mi zona de confort y de aquí no quiero salir. Pero sí es el hecho de decir, yo evidentemente voy a hacer lo que me demandes, pero sí voy a intentar, pues eso, dentro de lo extra, como decías tú, ¿no? Una sesión dentro del extra una que se me permite, es decir, porque opcional. obviamente yo no realizaba ningún trabajo sin que el entrenador supiera que yo lo iba a hacer. Es decir, el entrenador no entraba al gimnasio y me veía a mí haciendo algo sin que yo, es decir, yo iba al vestuario y decía, oye, mister, me han demandado este y este es trabajo. ¿Te parece bien? El mister, sí. Pero claro, yo lo que hacía allí ya dependía de mí. Ahí ya el mister no me decía si tenía que ser blanco, si tenía que ser negro. Bueno, pero ahí sí encontraste la libertad. Pero ahí ¿no? sí encontré yo mi libertad de decir, oye, mira, pues el mister está informado que yo lo voy a hacer. No hay problema. Obviamente, porque eso no ocurriría jamás, que yo haga algo sin que pues, el responsable del equipo lo supiera. Pero sobre todo la sensación de egoísta mía también, decir que yo no me vaya de aquí y nadie me diga que no he intentado ser la mejor versión posible. Claro. Posible. Porque si no pasas a ser uno más. Eso o sea, es. Para mí, yo creo que le daría ese consejo a cualquiera, ¿no? El hecho de adaptarte al entorno, el hecho de el miedo a fallar. Porque, claro, estamos hablando de esto como el que está a lo mejor un poco, no sé, como el que lo hace por hobby. Pero tú eras en ese momento ya profesional y a lo mejor un error bueno, acaba con tu carrera, ¿eh? Y por ejemplo... O la merma. No, pero es que por igual tendría, ahora mismo que has dicho eso, yo recuerdo una previa de partido que realizamos una activación y en la activación introdujo un juego y en el juego uno de los capitanes se lesiona. Hace un giro, él tenía, no me acuerdo, creo que tenía una hernia discal o alguna cosa más, pero se podía haber lesionado ahí como se podía haber lesionado en cualquier cosa. Entonces uno de los capitanes, central, una persona, un jugador muy relevante en el equipo, pues había que realizar un giro, no lo sé y en qué momento, pues se le molesta la espalda y no puede jugar.
y el presidente baja a pedir explicaciones. Y ahí te iba a decir otra palabra, pero te asustas. Y ahí te asustas y dices, vale, ahora mismo soy consciente de que realmente hay muchas cosas en juego. Y ya Claro, no es o sea, solo... y la presión de decir, me cago en la leche de... Pero luego la personalidad de al fin de semana, de cuando vuelvo a hacer una sesión, decir, escucha, ha sido ahí como podía ser cualquier lado, y no voy a dejar de eso. Me acuerdo al final todos tenemos momentos de dudas. Cuando estaba en el Corcón, recuerdo una época, un año con el juvenil, en el que parecía que soplaba el aire y se lesionaban los jugadores. Se lesionaban. Hoy yo decía, no lo sabía, tuve la confianza absoluta del entrenador. Y yo me acuerdo que yo me reuní con los que eran preparadores físicos del primer equipo y dije, bueno, coincidía con ellos, gente fantástica. Entre ellos, pues aprovecho también para saludar a Perdi Pozo, Claro que sí, fantástico. Y que me le decía, invitamos a venir, que si quiere venir aquí y hablar con nosotros, está preparador más que físico del invitadísimo. Alcalá, y ahora mismo. Y él me decía, escucha, si empiezas a tener miedo a que se te lesionen jugadores por meter tareas, olvídate. Como empieces a tener miedo, olvídate. Y bueno, pues, No, la pues importancia de eso, confiar en lo pero, que joder, pero fui haces. muy consciente, Y hemos hablado de la suerte. Sí, La sí. suerte también puede hacer que en un momento indicado, igual que tuviste a lo mejor suerte cuando volviste para España y pudiste encontrar opciones de acabar en el Olympique, pudiste tener mala suerte. No, Un claro. jugador puede respetarle las lesiones, creo que, y cabe mencionar a jugadores que yo, por ejemplo, y te hablo de mi entorno, ¿no? Jorge Garbajosa llega a la NBA, entra en rookies y es de uno de los jugadores de más alta edad en entrar en el grupo de rookies con todos los jóvenes como tal, por cómo lo hizo, porque tuvo un año muy bueno y casualidad de la vida se rompe el pie por 3 sitios diferentes y se forma una escabechina y son cosas de mala suerte y posiblemente estaba en su mejor momento, destacando en la NBA, siendo importante en los Toronto Raptors ¿Y quién tiene la culpa con esa lesión? Yo creo que, y esto lo he madurado con el tiempo y lo sigo madurando y lo sigo pensando cada día, y es nosotros, creo que como cada uno en su campo, ¿no? Tú desde preparador físico, yo como entrenador que he sido y creo que seguiré siendo, si Dios quiere, les damos herramientas. Pero realmente, como tú has empezado diciendo la entrevista, la charla, cada jugador, cada jugadora es un mundo. Hay gente, a los jugadores a que les viene bien una cosa, otros otra, a nivel físico, a nivel técnico, que les ayuda, que no. Y muchas veces es simplemente darles muchas opciones, prepararles bien, ¿vale? Para que eso se reduzca en Claro, posibilidades. al final es comprar, como juega la lotería, cuantas más papeletas compres, pues exactamente igual. Pero yo no puedo entrar en tu genética. No, Si ni eres tú. hiperlaxo, si tienes más frágil... O cómo ha dormido, si tiene problemas personales, o si Claro. pues hay cosas que se escapan completamente, o si alguien le hace una entrada en un momento. Por eso Claro. yo considero que la persona que diga que con su manera de trabajar no se lesiona a nadie, miente, y es mi opinión personal, no, porque no existe. Es decir, yo no creo que haya una manera en la que tú haciendo esto, además en un deporte de equipo como es el fútbol, no se te lesione a nadie. Es imposible, es imposible. Y Es más decir, cuando hay agentes externos. claro, sobre todo por eso, y cosas que se escapan a nuestro control, ¿no? Bueno, pues hemos hablado un poco de esto, hemos hablado, sí que me gustaría hacer una mención, dos menciones, bueno, sí, porque estamos hablando bueno, un poco has hablado de la comunicación con el head coach, con el staff técnico y demás. ¿Qué pasa con esos jugadores que, por lo que sea, durante la temporada a lo mejor no tienen la oportunidad de saltar al campo, ¿no? Son jugadores no convocados, son jugadores que suplentes y un poco tienen que estar preparados por sí, ¿no? Para hilando con este tipo de contexto, que se lesione a alguien y llevo 6 meses sin entrar en campo y resulta que ahora me toca entrar. Entonces, el trabajo de preparación física es el mismo, tiene que estar todavía más actualizado. Es cierto que para el caso que has puesto 6 meses, creo que es extremo, ¿no? Es raro con jugadores de 6 meses, pero bueno, para llevar un poquito por ahí, nosotros, te digo un poco cómo funcionamos nosotros, al final
y sobre todo a través de la herramienta que utilizamos de GPS, cada jugador tiene unos objetivos, ¿no? Unos objetivos ya no solo a través de la competición, sino unos objetivos semanales, los que nosotros consideramos, ¿no? Aceleraciones, deceleraciones, metros de alta intensidad, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que cada staff, preparador físico considere oportuno, valioso o que le da la información suficiente, ¿no? Entonces, aparte, por supuesto, de ese trabajo psicológico, de ese trabajo emocional que hay que realizar con el jugador, esa cercanía, ¿no? Que, por ejemplo, yo considero que es muy, muy importante la figura de no solo el preparador físico, también la del entrenador. Y me explico. Nosotros normalmente nos hemos encontrado dos contextos. El primero, en el que pues, nosotros entrenamos un sábado, el equipo juega el domingo y el lunes volvemos a entrenar dando descanso el martes, ¿no? Pues en este caso, los jugadores que nosotros consideramos que no han tenido el estímulo suficiente a lo largo de la semana, incluso jugadores que han podido jugar, menos de 60 minutos, nosotros lo tenemos puesto menos de 60 minutos, pues tiene un trabajo compensatorio. Entonces nosotros sabemos qué objetivos tiene cada jugador. Entonces, gran parte del trabajo compensatorio que estamos realizando, y pongo el ejemplo de este año, es un trabajo compensatorio incluso en el que va incluido el balón, incluso en el que va incluido algún tipo de juego, ya pueden ser mantenimientos, juegos de posición, situaciones de uno para uno, transiciones, para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Incluso si vemos que en alguno de los objetivos nos hemos quedado algo cortos, siempre podemos recurrir al trabajo analítico, que lo hemos hecho en momentos. Oye, pues te faltan 200 metros de alta intensidad. Escucha, pues metemos 2, 3 intervalicos, pam, y llegamos. Pero intentamos que no se reduzca solo a eso, ¿no? Porque, joder, si yo te hago, imagínate la cabeza al jugador. Entrenas el sábado, incluso imagínate si vamos a vernos lo peor, haces una semana fantástica, pero da la casualidad que la persona que juega en tu posición está a un nivel estratosférico. Entonces tú el domingo vas convocado, se puede dar que no juegues, que es lo peor aún, que peor que no ir convocado, es ir convocado, no jugar, bueno, calentar y no jugar. El domingo te hago venir para correr, pues a lo mejor con 16 años no, pero a lo mejor con 23, pues a lo mejor me terminas mandando a algún lado, ¿no? Entonces, intentar que ese día sea también lo más plácido, entre comillas, para ese jugador. Y me parece que la figura del entrenador es muy importante que también esté presente ahí, ¿no? Que en nuestro caso, por ejemplo, lo es, que al final el jugador que no juega, que lo que quiere es demostrar al entrenador que al preparador físico no, quiere demostrar al entrenador. El entrenador es al final el que decide. Entonces, que ese entrenador esté presente ahí, que ese jugador muestre su malestar en el buen sentido de la palabra, de, bueno, pues ya te vas a enterar, voy a apretar, que es lo que les intentamos transmitir, para que cuentes conmigo. Pues intentar dar continuidad a esa fórmula, no hay mucho más, ¿no? Es cierto que en etapa de formación es raro que un jugador se tire 3 partidos sin jugar, vamos a decir, 3 partidos sin jugar, ¿no? Es cierto que al final, además, aunque sea formación, es alto rendimiento y tú al final tienes que dar la oportunidad a todos los chicos, en mayor o menor medida. Todos los chicos, pues igual que yo te he dicho que yo no me puedo ir de un sitio sin que piensen que soy buen profesional, el jugador no puede acabar el año sin que piensen, no me han dado en un momento dado mi oportunidad para poder demostrar. Y luego habré gustado más, habré gustado menos, habré estado mejor, habré estado peor, pero he tenido un momento en el que yo he dicho, soy esto, y ahora si vosotros me queréis, me ponéis. ¿No? Pues digo que se da. También me he enfrentado en casos, ¿no? Volviendo al tema de antes, en la que yo he estado 10 partidos calentando con un jugador, más de 45 minutos, y que no haya jugado ni un minuto. Pero es cierto que el contexto en el que yo me enfrenté a esa situación era Rusia, y como te he dicho antes, allí el jugador no muestra su malestar. Entonces eso tiene dos lecturas. La primera, tú como preparador físico, como entrenador, es una maravilla, porque el jugador no te va a poner mala cara, va a entrenar, no sé qué. Pero yo me acuerdo, yo estaba con preparador físico y a lo mejor como latino, español que soy, digo, pero tío, cabréate un poquito. Es decir, muéstralo, claro. o sigue entrenando igual de bien, pero muerde. Es decir, que transmite, que escucha, que estoy molesto, tío. Para... Tengo 20 años, que yo lo que quiero es jugar, que no sé qué.
enfádate en el buen sentido, a lo que voy. No que nos montes un chocho, no que, perdón por la palabra, no que puedes hablar destroces un entrenamiento por tu mala actitud, no, pero que se te vea que estás molesto con la situación y que vas a hacer todo lo posible por cambiarla. Muchas veces que los jugadores también tienen que hacer... A ver, claro, es que digo esto... Ya sé por dónde vas a ir y en profesionales... hay una cosa que a mí siempre me ha marcado en mi etapa semiprofesional, en cantera, y es la gestión de egos. Pero hay momentos en los que el jugador o la jugadora también tiene que decir, estoy aquí, que estoy yo aquí, valgo. Claro, estoy aquí. Joder, que yo... dame la oportunidad. Y luego, como dices tú, elige. Y la oportunidad muchas veces no es la que quieres, no es la que te hubiese gustado, pero tenerla. Claro. Sobre todo porque con 19 años, a no ser que seas Leo Messi, lo más normal es que no estés madurando todavía lo suficiente, o no estés en ese proceso, estás consiguiéndolo, pero no sea el momento, ¿vale? Y hay muchos jugadores que yo he visto que han dado quizás ese salto de ser profesional a ser top con 28, 29 años, que es una edad ya avanzada en el deporte. No es tampoco una edad demasiado mayor, pero ya es una edad avanzada. A lo mejor llevas ganando dinero y siendo profesional de esto 6 años. Pero no es lo mismo con 22 que con 27. Entonces yo creo que esa rebeldía es importante. Decir, oye, estoy aquí. Acordaros que estoy aquí. Me parece importante. Por eso he parado y te he dicho, ostras, tío, la manera de vivir... Esto pasa en Japón. Yo cuando estuve en Japón investigué mucho y decían... Joder, me encantaría conocerlo. Pues yo investigué muchas cosas. Investigué política, feminismo. Allí pregunté mucho. Yo creo que las personas que hablaban castellano ahí me tenían ya un poco como... huían de mí. Porque yo me gusta mucho curiosidad esas cosas, y una de las cosas que decían es el japonés. Imagino que japonés también es muy grande y dentro de la cultura japonesa habrá ciertos matices, ¿no? Pero que ellos estaban educados en que su malestar, sus emociones no tienen por qué afectar al de al lado. Entonces son muy reservados. De ahí el alto porcentaje que hay de suicidios en Japón. Claro, me ha recordado, porque dices, joder, yo quiero demostrar lo que valgo, pero aquí tiene que parecer que yo soy un soldado. Entonces mi cara enfocada en el objetivo y en no molestar. Y en no molestar. Es que me parece algo muy heavy, muy heavy. Oye, insisto, es cultural. Rebobinaros. No hay una verdad absoluta de hacer las cosas. En algunos casos funcionará, en otros no funcionará tanto. Bueno, más cosas. Hemos hablado de lesiones, hemos hablado de un poco de la prevención y tal. Dentro de... Hay una cosa aquí que... Bueno, no sé a ver cómo lo enfocas tú, a ver si la consigo explicar bien. Cuando hablamos de preparación física enfocada en el fútbol, ¿cuál crees un poco que son los aspectos? Porque al final educamos el cuerpo entero a nivel físico, pero ¿qué son los aspectos que más se ven afectados dentro del físico en un campo de fútbol? Veo el baloncesto, ¿no? Y desde mi campo, desde la manera de un poco lo que he vivido, mis experiencias, veo cómo afecta en el físico, pues a jugadoras, a jugadores en el campo de baloncesto, y pienso en qué fortalezas tienen que tener muy, 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 muy sólidas, y luego cumplimentarlas, o sea, que la base sea esta y que a partir de aquí voy desarrollando hacia donde quiero llevar el físico del jugador o la jugadora. Entonces te pregunto a ti, desde el campo del fútbol, ¿cuáles son los aspectos que tú crees que son la base sólida? Evidentemente todo es importante, pero ¿qué es lo que tiene que, desde dónde nace, a lo mejor, de dónde lo ordenas? Dura esta pregunta, ¿eh? Sí, es compleja, ¿no? Porque tiene un montón de... Hablando desde la preparación física como el trabajo en sala, más allá del trabajo en campo, la base para mí, para nosotros en este caso allí, es la fuerza, ¿no? El jugador tiene que tener unos niveles de fuerza elevados para ser capaces de soportar todos los esfuerzos de alta intensidad. Perdón, cuando hablamos de fuerza, porque yo concibo la fuerza como fuerza máxima, fuerza resistencia, como que hay tipos de fuerza. Estamos hablando de que englobas todos, ¿no? Sí, es decir, y al final... Hay algún espectador loco ahora que está aquí pensando... ¿Va a poder con 200 kilos? No, mucho más complejo. Dependiendo, al final, nosotros, por ejemplo, dependiendo del momento de la semana, desarrollamos un tipo, dependiendo del momento de la semana y dependiendo también del tipo de sesión que vamos a realizar después,
buscamos desarrollar más un tipo de fuerza u otro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año, que los jugadores, el objetivo ha sido crear o sentar una base. Los jugadores venían sin un desarrollo grande, vamos a decir, de fuerza general, no estaban habituados a realizar ese tipo de ejercicios, tuvimos que partir de la técnica, tuvimos que, y poco a poco aumentar, ¿no? Y dar poco a poco más importancia al trabajo de fuerza-potencia. Entonces, primero cuando hablamos de fuerza, hablamos de desarrollo muscular, que el jugador a nivel de desarrollo muscular esté capacitado a nivel de soportar altas intensidades, ¿no? Tanto a nivel muscular, también articular, que sea capaz de frenar bien, de acelerar bien, de cambiar bien de dirección, que sea capaz de repetir sprints, y para eso tienes que tener unos niveles de fuerza muy desarrollados, ¿no? Entonces, a partir de ese trabajo de fuerza base, desarrollamos todo lo demás, ¿no? Es cierto que intentamos individualizarlo, hay un trabajo general que es para todos y a partir de ahí individualizar, ¿no? Tenemos grupos de trabajo en los que consideramos que tienen que desarrollar más niveles de hipertrofia porque todavía, bueno, están bajitos ahí. Otros jugadores en los que tenemos que desarrollar más la potencia. Incluso tenemos la suerte de contar con un grupo de trabajo bastante amplio de preparadores físicos en los que testamos y analizamos si hay descompensaciones en los jugadores, ¿no? Claro. Descompensaciones de cadena anterior, cadena posterior, una pierna con la otra. Pues a través de esos test pues evaluamos y pues buscamos atacar esos puntos, ¿no? O sea, que quizás también interviene mucho el jugador de manera individualizada, ¿no? Es decir, habrá Completamente, jugadores que... completamente. Incluso te diría que el trabajo que hemos enviado ahora en el programa que hemos enviado ahora para verano, hay un trabajo de base para todos. Después hay una individualización dependiendo con qué equipo van a empezar, porque los que empiezan con primer equipo empiezan unas fechas, los que empiezan con filial otras fechas, los que empiezan con sub-19 otras fechas. Y luego, pues a través de los test que hemos realizado, pues si un jugador, me lo voy a inventar, ¿de acuerdo?, tiene un déficit de fuerza en aductores, pues lleva un trabajo extra específico para él en ese ámbito, ¿no? Entonces, como parte principal y partir de ahí ese trabajo de fuerza. Y luego, pues enseñarles todo lo que viene siendo control motor, sobre todo, insisto, en etapas de formación en la que el jugador sigue creciendo, el jugador que era coordinado ayer es descoordinado hoy, entonces todo ese trabajo a lo que damos importancia técnica de carrera, a enseñarles a girar bien, a enseñarles pues a girar, a pivotar, a frenar, a saltar, a cambiar de dirección, a orientarse. Incluso nos llevamos mucho de eso también a los aspectos técnicos y tácticos del juego, ¿no? Dependiendo de en qué situación del juego me encuentre, voy a tener que correr de una manera o de otra, qué manera es la más eficiente, qué manera es la más eficaz, cómo me tengo que orientar, perfilar, lo cual es fantástico porque cuando lo explico se me da genial, pero yo como jugador lo hacía horrorosamente mal. Entonces es genial como explicándolo y haciéndolo de una manera aislada y analítica se te puede dar bien algo y luego llevar al juego horrorosamente mal. Pues ese era yo. A ver, bueno, también es verdad que tú a lo mejor no tendrías la suerte de tener un No, preparador físico olvídate, como olvídate. el que eres tú Yo actualmente. No, olvídate. Bueno, yo hay una cosa que también siempre he defendido a aquellos entrenadores que me han pedido consejo, y es hacer miniaturas y escalonar y dividir la técnica que quieres enseñar, que quieres que un gesto concreto... Por etapas, como ¿no? Sí. Y digo escalonar porque muchas veces te hago 3 divisiones y las voy uniendo. Sí. Y muchas veces es separar porque el propio jugador, la propia jugadora no es capaz de todo unido, llevarlo al unísono, llevarlo de una manera homogénea, sino que lo que haces es divides con la idea de facilitarle un movimiento por un lado y que su cabeza no piense en todo el conjunto, piensa en un movimiento por un lado. El desarrollo de la fuerza, el desarrollo de la movilidad, tener una buena movilidad articular, el desarrollo de un buen control motor, habilidades motrices básicas, el girarse, el saltar, el cambiar de dirección, los apoyos, me parecería la base. Cuando hablamos de fuerza, me gustaría también diferenciar entre la fuerza descontextualizada, como es la que estamos hablando, como la fuerza contextualizada, que es la que se desarrolla en campo. Todos esos cambios de dirección, esas aceleraciones, esas deceleraciones, esas disputas, esos duelos, todo eso es fuerza. Aquí tengo una parte en la que hemos hablado de ti un poquito.
hemos hablado de cómo te has labrado un hueco en este mundo, ¿no? Pero cómo, o sea, que, aunque tú dices que encuentras, ¿no? Un momento en tu vida en el que encuentras esto como algo que ya es clave, ¿no? Ya te vas para bombero, policía además y ya encuentras de repente tu pasión, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías lo que te ha dado el éxito? Que el éxito para mí es que puedas hoy ser profesional. Lo que tú dirías claves para ese éxito. Lo primero, y sería injusto no decirlo, es haber estado rodeado de gente infinitamente mejor que yo. Es clave. Gente fantástica con la que he podido trabajar y con la que guardo a día de hoy amistad. Ha sido clave también que determinadas personas en determinados momentos hayan apostado por mí, si no hubiera sido imposible, ¿no? Yo cuando empiezo en Alcorcón empiezo con una mentalidad humilde, normal, de que todo lo que llegaba era un regalo. Poco a poco el club decide, bueno, por los motivos que sea, confiar en mí e ir dándome responsabilidades en el club, ¿no? Llegando incluso el último año a ser preparador físico de 3 equipos, Alevín A, Juvenil B, Aficionado C, ser coordinador de partidos amistosos y torneos de todo el fútbol base, ser responsable de material de todo el fútbol base y trabajar en la tribuna del primer equipo como azafato. Entonces eso suponía de lunes a domingo muchas horas por un sueldo muy humilde y yo en ese momento tuve que sacrificar amistades, tuve que sacrificar relaciones personales, que la gente incluso te preguntara, oye, macho, con lo que ganas, con todo lo que estás dando, ¿te merece la pena? Y en ese momento yo consideraba que sí. En ese momento yo consideraba que sí porque consideraba que estaba dando los pasos o que estaba dando... ¿Lo volvería a hacer? Seguramente sí porque considero que hice lo que en ese momento yo consideraba que era lo correcto. Es cierto que después de ese año yo no podía pasar otro año allí. Yo había días que estaba 13 horas en el club. Yo abría las instalaciones y cerraba las instalaciones. Y súper agradecido porque la gente me dio, porque la persona, Nuria Palomo, que decidió darme a mí esa confianza y esas responsabilidades, que eran responsabilidades, ¿eh? Y claro, yo me di cuenta ya no solo que perdía determinadas relaciones, sino que a mí se me escapaba la vida. Es decir, porque uno de los trabajos, que era el de coordinar partidos amistosos y torneos, me obligaba a estar con el teléfono todo el día en la mano. Entonces yo incluso los ratos en los que yo no estaba trabajando, yo estaba respondiendo mensajes, claro, yo decía, yo me muero. Además, no era una cantidad suficiente de dinero como para decir, me independizo, que además yo estaba en una situación personal en la que yo quería pues volar, yo quería... además yo había estado fuera, como has dicho antes, en Canadá, yo ya sabía lo que era vivir solo y yo quería vivir solo y tener ese horario me imposibilitaba de encontrar otro trabajo para poder ganar más dinero. Entonces yo ahí el club, se lo expongo, el club me da su opinión, que era imposible seguir subiendo en ese momento y yo decido salir. Y en ese momento que decido salir yo pierdo mucho dinero para irme al Rayo. Pero bueno, yo decido sacrificar el dinero por irme a un sitio con más nombre, con mejores jugadores, con otro entrenador, que conocía más gente. Como yo no he sido futbolista, yo al final, todas las relaciones que he ido conociendo es a través de mi trabajo, gente con la que yo he trabajado que habrá pensado mejor o peor de mí y que eso me ha ido abriendo puertas. Entonces, pues sacrifica dinero, me voy al Rayo a ganar también muy poquito dinero, muy poquito dinero, pero me permite encontrar otro trabajo, que es el de entrenador personal. Y bueno, ya tengo 2 trabajos, me independizo, salgo fuera y en ese momento pues otra persona se acuerda de mí y me sale lo de la AFE y dejo el gimnasio y me voy a la AFE. Y de repente otra persona se acuerda de mí y me sale Rusia, entonces dejo todo esto, pero me tengo que ir ya no me acuerdo a cuántos kilómetros me tuve que ir, a 15.000 kilómetros, entonces sacrificas... padres, amigos. En ese momento mi pareja actual estaba ahí, llevábamos un año de relación y para que ella es arquitecta, ella en ese momento estaba estudiando el máster, entonces ella me dice que a ella le da igual hacer el máster aquí que a distancia. Entonces nos decidimos irnos juntos, llevando un año de relación y para poder irnos nos tenemos que casar.
y tuvimos que casarnos rápido y corriendo en una semana ante notario, que no era lo que nosotros queríamos. Entonces sacrificas ese momento también especial de tu vida, que ahora, bueno, por suerte va a cambiar y vamos a poder celebrarlo después de 3 años. Bueno, enhorabuena por eso, que no te lo he dicho. Muchas gracias. ¿Vale? Y Disfrútalo mucho. Y esa persona ya no eres solo tú, esa persona también sacrifica cosas, se va contigo, se va también a vivir una aventura, porque ella también vivió una aventura, porque ella estuvo matriculada en la universidad allí y tal, y ella pues hacía sus cosas. Es más, ella a día de hoy sigue estudiando ruso, ella habla ruso como, pero bueno, es que ya es otro nivel. Y al final sacrificas y Oye, vuelves. invitadísima al programa ella también, ¿eh? Invitadísima a que hable en ruso, a que nos hable de arquitectura y de lo que ella quiera. Y al final vuelves de Rusia y, bueno, tienes la suerte de volver a encontrar trabajo y te llama, y a través de otra persona te presentan al que fue mi entrenador en Ávila, Borja Rubiato, y te dicen, oye, Ávila, pero tienes que ir y venir todos los días. Y claro, y yo los pongo en casa, yo los pongo en casa y digo, joder, es un sacrificio, es 1 hora y cuarto para ir, 1 hora y cuarto para volver, económicamente en tercera ref tampoco es tal, así que me obliga a coger otro trabajo por las tardes. Entonces yo salgo de casa a las 9 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche. Los fines de semana a jugar por la tercera de Castilla y León. Pero yo en ese momento yo decía, joder, yo todavía no he hecho nada en España. Yo he estado en Rusia en segunda división, pero yo en España trabajo en cantera, pero a nivel senior no conozco nada. Este señor, Borja, es futbolista profesional. A lo mejor a mí me interesa porque yo trabajo, hago un buen trabajo con él. A lo mejor él tiene una red de contactos, o bien a él se le abren más puertas para poder acceder a determinados, al final es futbolista, tiene más contactos que yo, o bien yo hago un buen trabajo con él y me recomienda. Voy a hacer ese sacrificio de ir y volver todos los días a Ávila. Bueno, pues da la casualidad que la persona que me contrata a mí en Olympique de Marsella fue entrenador de Borja, y es Borja el que habla bien de mí. Entonces, ¿cómo lo definiría? Pues sacrificio total. Eso te iba a decir. Y suerte. O sea, a mí me sonaban ahora mismo dos palabras. Ambición, por tu parte, sí, de decir lo que contabas del Rayo, paso o sea, voy a sacrificar el ganar dinero por estar en mejores condiciones. No era tampoco, pero sí. Pero sí, Bueno, pero lo que me permita, lo que respaldo está en para mano. que me permita. O sea, si aquí tengo estas condiciones y aquí estas, por mucho que aquí haya más dinero, pues que prefiero condiciones. Entonces la ambición de trabajar y de hacerlo mejor cada día y de rodearte de gente que luego vas a ver gente tú. fantástica, de verdad. Y luego también el sacrificio de saber que muchas veces vas a dejar gente, cosas que hacer por tu futuro, y a día de hoy. Ah, pues es normal, es decir, pues amigos que a lo mejor con 25 años o con 26 años, pues ellos ya en el mercado laboral, en su sector, quizá en mercados laborales son sectores que no son tan volátiles o tan difíciles, no difíciles, que no quiero usar la palabra difícil, No, pero más o más estables. Sí, pues ellos van dando pasitos, ellos van creciendo y como amigos se preocupan por ti porque pues no llegas a ganar 1.000 euros y te dicen, oye tío, es decir, estás sacrificando mucho y escucha, y claro, y aparte de tu esfuerzo, no nos ves, vas aquí, te compensa, o tus padres, ¿no? O mi madre que la mujer quería, ella trabaja en un cole que de profe, porque al final, ¿qué buscan ellos? Pues que tú estés estable, que estés tranquilo, claro, que estés bien, como padres que son, ellos quieren que estés lo mejor posible, y yo, que no, mamá, que no, y jamás, y no te diría que digo, mi objetivo es llegar a primera división, no, ha sido dar pasitos, y es cierto que soy muy ambicioso, que yo quería llegar aquí, ya estoy aquí, y mañana ya no quiero estar aquí, y mañana ya quiero mejor. Eso tiene un punto negativo, que es que me impide muchas veces disfrutar de donde estoy, lo que voy consiguiendo, ¿no? Eso es. Joder, porque, macho, si a mí me dices hace 10 años que yo voy a acabar en el Juvenil A del Olympique de Marsella, trabajando con gente extraordinaria, aprendiendo una barbaridad, viviendo partidos como he vivido, que además este año ha salido un año redondo, jugar partidos en estadios delante de 10.000 personas, además la Copa allí de Francia Juvenil, somos teloneros de la final de la Copa Francia, nosotros jugamos a las 5 y la final de la Copa Francia se juega a las 9, en el mismo estadio. Es imposible, tío, y además yo que tengo los pies cuadrados y he jugado al fútbol, pero como buenamente he podido, y que me ha venido a ver mi padre y si eso. Bueno, eso como todos. Fantástico, es decir, sí, joder. Y a veces me cuesta mucho. Esto me viene muy bien porque me hace echar así la vista para atrás y decir, hostia, es que... mereció la pena, ¿eh? Sí. Y tener también... y bueno, la figura, perdóname, la figura de
de mi pareja, que no me ha mandado tampoco a Ya, eso es por ahí, complicado, ¿eh? porque Eso yo es mi fin de complicado. semana, para mí no hay fines de semana. Por eso, es Las complicado. Navidades no hay Día de Reyes, no las festividades. Es decir, yo me acuerdo cuando empezamos a salir me decía, pero el Día de la Hispanidad, pero si es festivo. Digo, ya, cariño, pero es que en el fútbol no es... No hay festivos. En el fútbol, como digo fútbol, digo baloncesto, digo deporte de En el alto deporte, rendimiento, claro, en el no hay deporte festivo. no hay festivo. No hay Y no, y llega festivo. Semana Santa y a lo mejor hay torneo en caso de Sí, sí, cantera. claro, claro. Y te tienes que ir en torneo. Claro. Pero es verdad que yo ahora. Y esto quizás un poco si lo está viendo alguien que está empezando y que muchas veces dices, no sé si me va a merecer la pena. Aparte del proceso en el que siempre aprendes y te llenas de vivencias y de gente, es que yo creo que es el único camino. O sea, pocos tienen la gran suerte de decir, Claro. sabes de sobra que vas a acabar en el Olympique, sabes de sobra que vas a acabar en Que yo no te sé Inter de decir, Milán. es que yo no te sé decir, Alberto, si yo cuando acabe mi temporada en Olympique de Marsella, yo no lo sé. Es decir, ¿Qué va a pasar? claro, entonces mi objetivo ahora es intentar hacerlo lo mejor posible para seguir abriéndome puertas, y el día que se acabe la oportunidad en Marsella, pues que surja otra oportunidad. Hay gente que a lo mejor sí se puede permitir, bueno, no, estoy tranquilo, yo no. Entonces, esa tensión también tengo que aceptar, son las cartas que me Igual que dan, los es jugadores, decir, claro, es decir, son trabajan con presión. son las reglas del juego. Claro. Las reglas del juego. Y es un Entonces, mundo complicado. Yo, vamos, creo que lo que más le define es eso, de complicado. gente muy competente que no llega, de verdad, gente maravillosa que se queda por los motivos que sean. Y Bueno, tío, como llevo diciendo un rato en la entrevista, yo me alegro porque sobre todo es eso, el que el sacrificio y la ambición por parte de una persona tengan recompensa a largo plazo, aunque sea muy largo plazo, es que me da igual. Al final creo que es un proceso que te ha hecho crecer y que me alegra el que acaba, pues eso, hoy en Olympique de Marsella, donde tú ya puedes decir que tienes un currículum hiper extenso y que estás trabajando de manera profesional con un sí, club sí, completamente. muy, muy importante. Pues nada, te cuento. Entramos en una sección del programa que se llama El Chispazo, ¿vale? Bueno, esto siempre lo hago, ¿vale? Para demostrar que evidentemente el aparato está en funcionamiento, está activo. Siempre lo digo, parece salido del bolsillo de Doraemon, pero esto es... Bueno, ya habrás entendido por el nombre de la Sí, sección sí. que lo que va a pasar. Esto está bien porque para ti es como un tense, ¿no? Esto es como, vamos a darnos unas pequeñas descargas que tenemos el hombro un poquito cargado. Vamos a jugar, yo te voy a decir una palabra y tú me contestas lo primero que se te venga a la cabeza según la palabra que yo te digo. Yo voy a Vale. intentar que sea enfocado un poco en tu campo, ¿no? En la preparación física y en el mundo del fútbol. ¿Cómo funciona esto? Nosotros una vez le demos a Start, vamos a introducir los dedos en las casillas iluminadas. Tienen que ser las iluminadas, no me engañes. ¿Y aquí qué va a pasar? Que de manera aleatoria, cuando transcurra un tiempo, a alguien le va a dar un calambrazo. Vale. Lo bonito es que puede ser a ti o puede ser a mí. O sea, aquí no hay... vas a pringar tú. Entendido. Vale, entonces si quieres hacemos varias rondas y la última invertimos el proceso. Tú me dices palabras a mí, yo contesto. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a ver cómo sale. ¿Y el objetivo es intentar no quitar el dedo? No lo puedes sacar. Aquí lo único que pasa es que uno va a perder, uno se va a llevar un pequeño aire. Venga, vamos a ver cómo lo enfocamos. Venga. Venga, entramos en el chispazo. 3, 2, 1, ya. Músculo. Isquio. Trabajo. Preparador físico. Test. De fuerza. Tiempo. Me dio a mí, tío. Te has librado, ¿eh? Bueno, yo ya he soltado, porque yo ahora ya estoy relajado. A mí ya me No, da... no lo he hecho esto nunca. ¿Cómo es el chispazo? No, Poquita no. cosilla, ¿no? Está demostrado por la Comunidad Europea. Es europea, ¿eh? En Rusia no sé si esto estaría aceptado, pero en Comunidad Europea de que esto no nos va a dar un parrusa ninguno. Venga, segunda ronda, a ver si consigo que te deje, joder. Vale. Venga, vamos, estamos. Te he dicho que soy un tío con suerte, ¿eh? No, pues ya me ves a mí que me ha dado el primero. Venga, vamos. Campo. De fútbol. Balón. Mi casa. Portero. Iker Casillas. Carrera. Ay, la madre que me parió. Antes hablo.
Bueno, ya está, ahora se ha compensado la suerte. Sí, sí, Si quieres echamos la última, en la que invertimos el proceso, ¿vale? Y ahora me dices tus palabras a mí. Venga, dale. ¿Sí? Dale. Venga, entramos en la última ronda, ¿eh? Tercer round y ya con esto terminamos sección chispazo. Va, Cámara. nervios, Camisa. bonita, Baloncesto. pasión, Cine. medio. Dale libre, chaval. 2-1. Muy bien, bueno, has visto, no ha sido... Nada, muy no ha sido heavy, para tanto. No. Bueno, pues nada, entramos en la otra sección que ya se está convirtiendo en casi una costumbre en este programa, que la llamamos la patata caliente. Vamos a jugar a tabú, en el que te vamos a pedir que llames a una persona de confianza para jugar con ella. Te vamos a poner un personaje y unas palabras clave que no puedes decir. Vale. Mientras intentas que la persona a la que llamemos lo adivine, sujetando este aparato que va a inflar un globo, como bien indica la sección, la patata caliente, que puede explotar. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a advertir a la gente que puede explotar un globo aquí. No vaya a ser que algunos se creen barraca. Recuerdo ver el programa de Grand Prix, ver esto y me agobiaba. Vale. Fantástico. Vete cogiendo aire. Bueno, nunca mejor dicho, claro. Bueno, pues entramos en la última parte de la entrevista, en la que vamos a jugar a la patata caliente, ¿vale? Vamos a llamar a una persona tuya de confianza, ¿vale? Y vamos a explicarle un poquito el juego. Al final, ¿con quién hablamos? Hablamos con mi amigo Roma. Roma, vale. Hola amigo, ¿qué tal estás? Mira, te presento a Alberto, va a hablar contigo. Hola Roma, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Mira, soy Alberto Jabardo, estamos aquí pasando una entrevista genial con Edu, que la verdad que me ha dejado alucinado con muchas cosas de las que nos ha contado. Y ahora estamos jugando un juego, ¿vale? Que bueno, te cuento. El juego, vamos a jugar a tabú, ¿vale? Él te va a explicar un personaje de ficción o real, con una serie de palabras tabú que no puede decirte, pero él te puede explicar a partir de ahí, como él quiera, para que tú adivines qué personaje es, ¿vale? Mientras sostiene un aparato súper sofisticado que va a inflar un globo hasta llegar a reventar en el caso de que no lo llegues a acertar a tiempo, ¿vale? ¿Y este personaje es relacionado con algo en concreto? No te lo podemos decir, yo creo que tenéis posibilidades. Vale, pues entonces hemos buscado como un poco para hacer honor un poco al Olympique, hacer un poco también de relación con tu trabajo, con tu pasión, a Pau López, que es el portero titular del primer equipo del Olympique, ¿vale? Y las palabras tabú son portero, fútbol, Marsella y equipo. Yo te lo voy a dejar aquí en grande, ¿vale? Yo creo que lo tengo. Sí, te escucho, cuéntame. Vale. Bueno, Roma, ahora ya sí que sí. Vamos a preparar ya el aparato. Tú lo tienes que coger de aquí, ¿vale? ¿De los dos? Así. Y ¿Vale? ahora yo, en el caso de que aciertes, apagas aquí, ¿vale? Entendido. Entonces, Roma, comenzamos, ¿vale? Patata caliente. 3, 2, 1, ya. Vale, es el único jugador que utiliza las manos, ¿de acuerdo? El único jugador que puede utilizar las manos. Te digo que este jugador juega en Francia, es capitán de allí y es español. Hostia. Jugó en el Español. Jugó en el Español. Del sur. Ahora me queda en blanco. ¡La madre que me parió! A ver, espera, ¿qué has dicho? Me ha hecho Codina, pero no, ese no es. Te damos un segundo segundo. round, venga, un segundo Me ha round. explotado el primer globo. Acuérdate dónde estoy trabajando yo. ¿Sí? Es titular allí. Hostia, tío, me he quedado, no lo sé. Jugó en el Español, tuvo problemas con Luis Suárez y con Leo Messi. Pau. Muy bien. ¡Páralo! Muy bien. Pau, muy bien. Si vieras cómo tiene Edu el globo, o sea, estaba ya retirando el aparato como diciendo, sí, me va a reventar, sí. Hostia, tío, hemos hecho la del Grand Prix. Muy bien. Sí, la del Grand Prix. Siempre lo presentamos porque es una prueba que gusta, que hace reír. Escucha, me ha pegado un susto de narices, tío. Suena fuerte, ¿eh? Sí. Ahora está Edu que tiene un pitido residual en el oído ahí. Acertado, muy bien. Bueno, Roma, pues tío, muchísimas gracias Nada, por participar. Estás invitadísimo al programa. Ya te mandaremos un poquito la entrevista para que la veas.
Y nada más, eso, que muchísimas gracias. Gracias, amigo. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues nada, tío, llegamos al final. Muchísimas gracias otra vez por haber estado aquí. Insisto, un auténtico placer. Creo que se nos han quedado 1000 temas por tratar. Estoy Así completamente que de acuerdo. estás invitado a volver. Pero yo ya cuando tengas tiempo, ya ahora tienes otras cosas que vivir, tienes otros momentos, pero estás súper invitado, tío. Me lo he pasado increíble, y no me queda eso, nada más que darte las gracias. Espero que tú también te lo hayas pasado bien. No, gracias a ti, un placer el conocerte, recibir la invitación y estar aquí hoy contigo. Me lo he pasado genial. Me alegro. Así que nada. Pese calambrito al y el globo, globo, ¿no? pero te he ganado el calambrito, así que me vale, con eso me vale, me quedo con lo positivo. No, insisto, muchísimas gracias, un auténtico placer y nada, pues Me alegro insisto, mucho, tío, me alegro mucho. encantado. Pues nada, lo dicho, vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues nada, como bien hemos dicho, llegamos al final. No quiero dejar pasar la oportunidad, como hacemos siempre, de dar las gracias a todas las personas que, bueno, pues que ayudan al programa, ¿no? Que aportan muchísimas cosas, que nos han ayudado desde diseño gráfico, edición de vídeo, que han estado con promos, con marketing, con, bueno, un montón de cosas con las que no os quiero aburrir. Gracias a todos aquellos que han ayudado y han aportado su granito de arena, y que por eso llamamos esto el programa de todos, porque todos han estado ahí al pie del cañón y es una auténtica locura, estáis como putas cabras. Pero bueno, como siempre me dicen desde arriba, los jefes, los que mandan, los que regañan, darnos un botoncito de like, suscribiros y activar la campanita siempre que este contenido os guste, siempre que veáis algo de aporte en vuestras vidas, ya sea con un tema concreto, simplemente porque paséis un buen rato con nosotros. ¿Que queréis participar? Pues os dejamos vías de contacto y redes por algún lado del escenario, y venís a contarnos aquello que queráis, aquello en lo que seáis especiales, o simplemente venís a charlar y a pasar un buen rato. Por último, dar las gracias precisamente a vosotros, a aquellos que hacéis que esto sea posible, que nos veis, que le deis al botón de like o no, cada día os metéis a ver si tenemos un capítulo más, a ver si hay algo de contenido, que nos escribís mensajes que siempre intentamos contestar. Gracias porque hacéis que esto sea posible y hacéis que esto tenga sentido, que es para vosotros y para seguir creciendo y llegar cada día a más gente. Diría que estáis igual de locos que nosotros, pero bueno, eso creo que desde arriba tampoco me permiten decirlo, así que borradlo, ¿vale? Poner un pi en medio de eso. Así que nada más, como siempre decimos, una y nos vamos. Yo soy Alberto Jabardo y a esto ha acabado. Es una y te vas. ¡Hasta luego! Pues nada, tío. Muchísimas gracias, he estado muy a gusto, de verdad. Sí, me alegro, tío. Sí. Empieza a contar anécdotas y tal, y parte de un tema concreto, pero realmente es charlar, y que desde la cámara y desde los espectadores que vean esto, si son muchos, que ojalá puedan recibir que es una charla entre amigos. Que me caigo. Un programa en el que vamos a hablar con dije que te olvidé. Gente que sea especial. Joder. Pero no te había olvidado. Puedas venir a contarnos vuestra. Dale. Hostia, me he perdido. Ahora hay que volver a empezar. No, pues así no se puede cortar. Puedes saludar ahora. ¿Qué tal? Bueno, vale, ya está. Venga, cortamos. Desde otra vez, circunstancias de la vida, ¿vale? Cosas del directo, ya sabes. Esto es así, pero se puede cortar. No, en directo no se puede cortar. Si esto pasa en directo, ahora mismo estarían todos que les peta la cabeza. ¿Y esto porque te lo está diciendo? Se me ha olvidado. No, Nada, esto no es molestan. molestia. Esto no es molestia. Cuando alguien se interesa por nosotros. Ah, sí, bueno, la satisfacción, te lo estás preguntando constantemente, ¿no? O si queréis hacer algún. Nos podéis hacer burla, cualquier cosa que. Venga, la tercera bala de ciencia, venga. Porque yo tengo claro, por ejemplo, que en baloncesto, otro por otro lado. A nivel. Y el día de mañana se unirá. Encantado. Hasta luego. Entrevista, está muy interesante. Estaría incluyendo esas acciones. Muchísimas gracias. Muchísimas Pues gracias. quedaros aquí, tomar algo. Que de manera. Joder. Corta, ¿eh? Entramos en las. Joder. Venga, corta otra vez. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen Pasad día. buen día. Que te reservo, esto lo digo así ante cámara, que le reservamos una sorpresa que él no sabe. Joder, da gusto Sí. encontrarse a gente así. ¿Qué te decía? Aquí. Perfecto. Bueno, ¿esto sabrás lo que es o no? ¿Lo intuyes un poco o no? Sí. Perdonad, vamos a jugar a un juego en el que explota un globo.
Lo que no sé es qué voy a hacer con ello. Vale. No va a explotar, ¿eh? No va a explotar, ¿no?